Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos años se recomienda el plasma para casi todo y a veces incluso como tratamiento único. Y no, chicos, el plasma es un complemento, entraría dentro de lo que son tratamientos complementarios. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para tratar ninguna alopecia de manera directa. Para que os fijéis lo que ha hecho el marketing, ¿vale? Esto es algo que he intentado quitar, pero ha hecho tanto hincapié en la gente que hay mucha gente que no tiene ni idea. Bueno, básicamente tenemos dos técnicas, la FUS y la FUE. No existe ninguna otra más. Es decir, no hay ningún producto a día de hoy que fabrique pelo. Ni células madre, o sea, las células madre que nosotros tenemos sí, pero aplicadas externamente no, ni tampoco un producto, ni finasteride, dutasteride, ni minoxidil fabrican pelo, trabajan sobre el pelo existente. Esto es algo que tenéis que tener clarísimo. A día de hoy no se ha encontrado y si cuando se encuentre, no os preocupéis que lo van a divulgar a los cuatro vientos. Aquí ya sabéis que el tema del trasplante de pelo mueve mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque toca la parte fibra, la estética, o sea, toca la imagen. Y es que no es lo mismo cualquier usuario que vea este vídeo, que se rape como si estuviera calvo y que me diga si se ve igual que con pelo. Muy buena, bienvenida al episodio número 13 de Voce Única. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Miguel Jiménez, más conocido en redes sociales como Los Consejos de Michael. Bienvenido, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, chicos. En primer lugar, lo que siempre solemos hacer con los invitados es que se presenten un poco ellos, que se presenten, que digan quiénes son y que la gente que no lo conoce pues lo conozca un poquito más. Un poco los inicio. Bueno, pues a ver, realmente mi principio, me empecé a quedar calvo con 17 años, que ha sido lo que me ha traído a estar aquí con vosotros. Y empecé a perder el pelo y me lo tomé a broma. Yo en esa época ya era barbero o peluquero, como se solía decir en aquella época. Y empecé a perder el pelo y pues me lo tomaba a cachondeo. Era el primero de mis amigos que empezó a perderlo. Y claro, al principio siempre te lo tomas con un poco de humor, siempre pues te da un poco de gracia. Pero cuando ya ves que va avanzando, que ya la gente se va dando cuenta, que ya la gente se empieza a meter contigo, ya la cosa cambia. Y encima de todo yo estaba trabajando todos los días cortándole el pelo a mucha gente y eso pues al final me fue afectando. Llegando a un punto en el que con 22 años tenía pues prácticamente el flequillo a mitad de la cabeza. Y la gente me echaba 30 años. O sea, yo tenía 22 y la gente me echaba 10, 15 años más muchas veces. Y eso pues al final te merma. Me ha pasado que he conocido gente que se ha reído de mí al principio, que luego pues a lo mejor conocí a alguna chica y también pues es que no me gustan los calvos y eso pues al final te va afectando mucho hasta que llega un momento en el que yo ya lo asumo y decido pues dentro de mi trabajo, a mí esto de las redes sociales me encanta, pues decido abrirme un canal. Y cuando hago las primeras pruebas, ya con la cámara comprada, el canal abierto, digo, no me veo. No me veo porque sé que voy a empezar. Chicos, os hablo de un producto de peinado. ¿Qué hace este calvo hablando de productos de peinado? ¿Quién es este tío sin pelo hablando de productos? Y dije, mira, lo dejo aparcado. Años después me surge la opción de hacerme un trasplante de pelo. Empiezo a informarme mucho, veo que no hay mucha información de tema de canales, no hay mucho donde yo pueda verle la cara a alguien, que es al final lo que ha sido decisivo en mi carrera de divulgador. Y al final, pues decido hacerme el trasplante de pelo y ya una vez terminado el proceso, abro mi canal de YouTube y es ahí cuando ya todo explota. Me hago una operación, lo comento, lo divulgo, la gente empieza a verme, me empieza a seguir, hasta que decido hacerme una segunda cirugía, que es ahí ya, pues, cuando explota increíblemente todo. Al final me acabo dedicando, dejo la barbería y acabo dedicándome al tema de productos y a la divulgación sobre cuidado capilar y trasplante de pelo, que es a día de hoy a lo que me dedico y por lo que estoy aquí. Básicamente eso. Te lo quería preguntar, de hecho, Michael, te lo quería preguntar ahora sobre el tema de eso, lo que tú has explicado antes de tu causa personal, ¿no? Con el tema de la pérdida de pelo y demás. Si es realmente un problema tanto psicológico, ya no solo físico, sino también psicológico del cómo te afecta el tema de la caída de pelo. Pues depende sobre todo de la época o de la edad más bien en la que te afecte. Hay gente pues que se lo toma con un humor distinto, es decir, yo en principio me reía. Si yo ya sé que mi genética es esa, se me va a caer el pelo, no puedo hacer nada por ello, lo asumo.
pero luego cuando ya empieza, ya es como que se te queda un run run en la cabeza y tú estás... Joder, yo estaba delante del espejo cortándole el pelo a la gente y yo diciendo, pero ¿por qué yo no me puedo hacer este corte de pelo? ¿Por qué yo no puedo tener pelo? Y yo he estado en una discoteca con un amigo tomando copas y hablando con una chica y la chica mirarme, ver a mi compañero y directamente ponerse a ligar con mi compañero y dejarme a mí como de lado. Y yo sabía que era exactamente porque yo parece que tengo 30 años más sin pelo. Y al final la persona se puede ver afectada de distinta manera, depende sobre todo pues al final de cómo lo procese. Pero sobre todo si una persona joven que empieza a tener problemas es el primero de sus amigos, le puede afectar al punto de querer dejar de lado, y esto lo he visto muchísimo en mis seguidores, dejar de lado todos sus amigos, dejar de lado, enclaustrarse en su casa, obsesionarse, rayarse. Es decir, he visto gente que incluso ha tenido tentativas de suicidio. Por suerte no es algo frecuente, pero te puede afectar a tal nivel de llevarte a tener que acudir al psicólogo. De hecho, en alopecia, normalmente en una consulta con un tricólogo, que esto lo hablaremos después, existe un fenómeno, vamos a llamarlo así, que se llama dismorfia capilar, que es una persona que por muy bien que tenga el pelo, no tiene la alopecia, digamos, fuera, la tiene dentro de su propia cabeza. Es decir, ella altera la percepción hasta el punto de llegar a obsesionarse, visitar muchos profesionales, verse mal en cualquier situación, pese a que tú lo veas y digas, este tío tiene un pelo espectacular, da igual, esa persona se ve mal. O sea, eso es un trastorno que está descrito hoy y que es real. Y esto, pues, es como yo te digo, os puede afectar a las personas de distinta manera. Lo normal es intentar tomárselo con calma, con mente fría y sobre todo porque ahora tenemos mucha divulgación, tenemos mucha información y sobre todo hay tratamientos que se pueden emplear para tratar este problema y que funcionan muy bien. Michael, y ahora entrando un poquito más en materia, ¿no? Te quería preguntar en especial sobre los factores o los hábitos que también pueden dañar tu cuero cabelludo. ¿Qué es lo que hace principalmente que te dañe el pelo? Pues mira, os vais a sorprender, pero os lo voy a dejar para el final, el que es más común en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, a mí hay uno que me gusta mucho y es el sol, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Murcia hay sol prácticamente. Yo puedo salir ahora en manga corta. Si hay sol, puedo salir porque hace una temperatura genial. Y el sol realmente lo que hace es que oxida el pigmento que da el color al pelo, que es la melanina, la oxida y lo que va provocando es un daño en la estructura del pelo que hace que pueda ponerse más rubito. Y esto al final es un síntoma de un daño. ¿Qué ocurre? Que en una persona pues, que tenga un pelo saludable, lo tenga sano, no hay problema. De esto, por ejemplo, os acordáis mucho cuando erais niños que os ibais a la playa en verano y se os ponía el pelo rubito. Eso es un efecto que casi todos lo hemos visto. Pero realmente eso lo que demuestra es que hay un daño en el pelo. Por eso es muy importante que si una persona tiene el pelo débil o lo tiene seco o lo tiene dañado o tiene alopecia, intenten no exponer su pelo en horas fuertes de sol, porque el sol va a hacer que tenga como más acentuados sus problemas de alopecia. Yo, por ejemplo, tengo el pelo seco, lo tengo dañado. Yo cuando pierdo el rizo es porque mi pelo no está saludable. Si yo tomo el sol, mi pelo se va a dañar más, sobre todo si lo hago con regularidad. Por eso yo siempre les recomiendo a mis seguidores que cuando salgan a la calle, una gorra, siempre. Protección física. También puede ser necesario utilizar sprays, por ejemplo. Pero esto no solamente a los hombres, a las mujeres más incluso todavía. ¿Por qué? Porque las mujeres con el pelo largo, la hidratación que vosotros, la grasa que sale del cuero cabelludo que protege el pelo, no lo tienen en un cabello largo. Hombres con el pelo largo igual. Tienen que aplicar protección externa y luego sobre todo hábitos para mejorar y proteger el pelo, que esto lo comentaremos más adelante porque hay cosas interesantes que la gente normalmente no sabe utilizar. Y comenzando desde el principio, cuando, como tú has dicho en tu caso personal, cuando yo siento que tengo alopecia, cuando siento que estoy perdiendo bastante cabello, tengo menos densidad que antes, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo que recomiendas a esas personas que sienten, venga, tengo que dar un paso, ya lo acepto, lo asimilo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el primer consejo que le recomiendas? A ver, el primer consejo que os recomendaría en este caso es, primero, tranquilidad. ¿Por qué? Porque la caída es parte del ciclo de nuestro pelo. Nosotros en nuestro pelo tenemos un ciclo de crecimiento. Es decir, el pelo nace, ahí está, el pelo está, la papila dérmica, el bulbo, demás, está a unos 3 o 4 milímetros debajo del cuero cabelludo.
Y eso es donde se juntan las células madre que se van queratinizando y se van convirtiendo en la estructura de pelo, que es lo que sale más adelante en el pelo, que es una estructura de células sin actividad. Es decir, no son células que estén vivas. ¿Qué ocurre? Que de ese ciclo crece el pelo, está en una fase que se llama anágena, durante más o menos unos 5, 6, 7 años, que es lo que dura, y luego ese pelo entra en una fase de reposo, se cae y se vuelve a generar un pelo nuevo. Es decir, esto nos pasa a todos. ¿Qué factores pueden hacer, por ejemplo, que se caiga el pelo con más frecuencia? Pues estrés, por ejemplo. Si nos remontamos a la época en la que estábamos estudiando, cuando estamos en épocas de exámenes, que alteramos nuestros ritmos, que comemos peor, que vamos muy agobiados, incluso perdemos horas de sueño, se empieza a caer el pelo, incluso tú estás estudiando y estás viendo cómo se te cae el pelo en el libro. Pues eso, ese estrés, todo eso puede acelerar esa fase de ese ciclo de cambio. Épocas de cambio estacional también. Ahora, por ejemplo, hemos salido del verano, el exceso de sol, la enfermedad, o sea, una enfermedad que podamos tener, medicación, todo eso puede acelerar que el pelo se caiga. Pero ¿qué ocurre? Que ese pelo se renueva. ¿Cuándo es realmente un problema? Cuando ese pelo se cae y va creciendo un pelo más finito. Cuando va cayéndose y no se va renovando. Cuando vamos perdiendo densidad. Cuando se van ampliando nuestras entradas. Cuando se va abriendo la coronilla. Es ahí cuando sí tenemos que visitar al profesional que va a tratar en este caso el problema de alopecia, para que nos dé, un diagnóstico, porque no todos los tipos de alopecia son iguales, no hay solo un tipo de alopecia, que hay un mogollón de tipos de alopecia, y luego sobre todo nos tiene que pautar un tratamiento y nos tiene que llevar un seguimiento para que sepa que ese tratamiento es adecuado para nosotros, no nos provoca ningún problema y conseguimos el beneficio que es que nuestro cabello no se caiga. Enlazando con lo que me comenta cuando ya visitas el tricólogo y te diagnostica, ¿no? Tu caso personal, ¿cuáles son los tipos de alopecia que podemos encontrar? Sabemos que el más común es la alopecia androgénica, pero ¿cuáles son los tipos, aparte de esa, que también podemos sufrir? Pues mira, en mujeres el más común es el efluvio telógeno. Es lo que estaba comentando antes, un problema que desencadena que haya un aumento de la caída. Y esto es algo que en teoría, identificando el problema, por sí solo se puede corregir. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que sí que se necesita pues, un tratamiento o sobre todo identificar el problema que ha provocado ese efluvio. Luego, por ejemplo, también nos podemos encontrar en hombres la alopecia areata, también en mujeres muy común. La alopecia areata, esto es muy significativo porque seguro que habéis visto en redes sociales algún chico, alguna chica que no tiene pelo, pero que no tiene cejas, no tiene barba, no tiene nada, o tiene parches, porque pueden ser placas que son pues como circulares, pueden ser que sean más grandes, localizadas en determinada zona. La alopecia areata pues también es bastante común. Y luego, por ejemplo, hay un tipo de alopecia areata que es muy conocido, que se llama alopecia areata universal, que es sin pelo, es decir, el sistema inmunitario es un tipo de alopecia de origen autoinmune. El propio cuerpo ataca el pelo y no hay manera de evitarlo. Hay terapias ahora muy interesantes, pero se tiene que individualizar cada caso. No es como, por ejemplo, la alopecia androgénica, que tenemos 6, 7 tratamientos que son los más utilizados. La alopecia areata es mucho más complicada y hay menos información en Internet. Luego, por ejemplo, hay también ahora un tipo de alopecia muy común, que de hecho yo la sufrí en su día, que se llama líquen plano, que es una alopecia también de origen autoinmune, que hay mucha gente que con el tema de las cirugías también lo está empezando a ver pues se hace un trasplante de pelo, en principio va todo bien y llega un momento en el que empiezan a tener unos síntomas y se les cae el cabello, se les cae y no se recupera. Y es este tipo de alopecia de líquen plano, que eso me pasó a mí, esto si queréis lo podemos hablar luego, que se llama líquen plano. Y luego, ya para terminar, que otro bastante común, que es la alopecia frontal fibrosante, que es como sale a la persona, normalmente se suele ver en mujeres, como una especie de diadema en la primera línea, que le puede miniaturizar incluso la zona del temple y se le va cayendo el pelo. O sea, se le forma como una diadema y se le queda como el pelo empezando hacia atrás. Es un tipo de alopecia que se está viendo mucho en los últimos años. No os puedo dar mucha información porque no es algo tan común. Yo normalmente lo que hago es que me voy guiando mucho de la información que me dan mis seguidores, de lo que voy tratando con médicos, pero de esta alopecia todavía hay mucho, o sea, no hay mucha información como para poder decir esto ocurre por esto, por esto. Pero es bastante curiosa porque solo afecta normalmente a esta parte de aquí y es
bastante llamativa, sobre todo la piel cambia, se le ve una textura nueva. Y luego esto es muy fácil de identificar porque veréis que la persona es que no tiene prácticamente zona de la zona de la apatía, no existe, o sea, se le cae. Y estos básicamente pues, son los tipos de alopecia que más me suelo encontrar entre, pues, por ejemplo, mis seguidores y lo que normalmente me suelen comentar los médicos con los que me suelo relacionar. Y Mike, bueno, ya que estamos hablando de los tipos de alopecia y demás, también te quería preguntar, por supuesto, de los tratamientos de anticaída más comunes para la alopecia androgénica en especial, ¿no? Que es lo que he estado también hablando antes. Vale, ¿queréis que primero hablemos básicamente de qué es la alopecia androgénica? Vale, sí, Vale, sí. antes de empezar con los tratamientos, vale. Es el tipo de alopecia más común en hombres. O sea, de hecho hay doctores que dicen que todos tenemos alopecia androgénica, lo que pasa es que avanza a un ritmo distinto. Y en mujeres es uno de los más comunes, ¿vale? Por eso no lo he comentado anteriormente, porque de hecho voy a publicar ahora en breve un libro y tiene su capítulo aparte, porque es donde estamos nosotros. Samuel seguramente tendrá alopecia androgénica y yo también la tengo, es decir, es lo que se más mueve en mi canal. Básicamente la alopecia androgénica tenemos testosterona, esto también ocurre en mujeres, es decir, no es solamente exclusiva de los hombres tenemos más cantidad, pero las mujeres también. La testosterona, por acción de una enzima que se llama alfa-5 reductasa, se convierte en DHT, un andrógeno mucho más potente, que se encarga pues, de varias funciones, entre ellas, pues, por ejemplo, que nos haga barba, la formación muscular, es decir, es un andrógeno potente que necesitamos, pero también provoca lo que se llama la miniaturización de nuestro pelo. ¿Cómo? Pues básicamente por factores genéticos, que también influye, tenemos receptores de andrógenos en el pelo, es decir, el pelo tiene un receptor para esa DHT. Y cuando hay un exceso de DHT, nuestro pelo con ese receptor va sufriendo lo que es esa alopecia androgénica y se va miniaturizando el pelo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que lleva un ritmo distinto en cada persona, empieza a una edad distinta, no sabemos qué partes van a estar afectadas, porque por ejemplo hay gente que tiene, pues solo se le afecta la parte frontal, otros a la zona de la coronilla, otros incluso tienen alopecia difusa, que es básicamente también tener receptores en lo que es la zona donante, que esto para un trasplante de pelo incluso podría afectar, porque hay gente que dice, no, el trasplante de pelo, el pelo no se cae. No, hay personas que sí que se les puede caer, porque tienen también esa alopecia en el pelo de la zona donante. Vamos a simplificarlo así. ¿Qué ocurre? Que en su día salieron varias terapias interesantes para el tema del pelo. El más conocido, ya sabéis que el tratamiento es finasteride, es un tratamiento que bloquea uno de los pasos que tiene la testosterona. La testosterona, cuando se va a convertir en DHT, por vía de esa enzima, se puede convertir en DHT o quedarse como testosterona o convertirse en estrógeno, ¿vale? Esto os lo explico porque luego hablaremos un poquito de esos efectos secundarios que puede tener este tema y aquí os explicaré el por qué, lo de los estrógenos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si evitamos el paso de esa conversión de la testosterona a DHT, pues en principio la alopecia androgénica se tiene que controlar. Para eso está finasteride y años después salió dutasteride, que es más efectivo a menos dosis. Es decir, bloquea dos enzimas, o sea, la tipo 1 y la tipo 2 del alfa-5 reductasa. Esto es un poco rollo, pero con todo lo que hay en internet ya es muy fácil de controlar un poquito. Básicamente lo que impide es que el pelo, yo lo que le digo siempre a mis seguidores es que básicamente te pone un portero en la puerta de tu pelo, que evita que entre la DHT a liarla en tu cabeza. ¿Qué ocurre cuando una persona pues tiene este tipo de alopecia? Básicamente, lo que empieza a notar, que esto es realmente lo que le va a interesar a la gente, lo que va a notar es que se le va cayendo el pelo, se le va poniendo más rubito, va viendo como que no tiene la vitalidad que tiene siempre y además cada vez que el pelo se le cae, le crece uno más fino. Es decir, a esto se le llama miniaturización. Es más sensible a los cambios, incluso nos puede aparecer algún trastorno del cuero cabelludo como caspa, grasa. Y esto lo que al final provoca es que la persona vea un cambio muy radical en su pelo. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que la persona normalmente le puede afectar mucho o le puede dar igual. Bueno, si le afecta mucho, todo eso va a ser peor porque va a tener más estrés, se va a ver más agobiado y eso puede ser todavía peor. ¿Qué recomiendo en estos casos? Mente fría y acudir a un profesional, que en este caso es el tricólogo. Y después me gustaría comentaros cosas que a la gente le va a venir muy bien,
porque ahora tenemos muchos profesionales que son excelentes y también tenemos muchas maneras de perder el tiempo, el dinero y el pelo, porque son profesionales que no tienen básicamente ningún tipo de ética y recomiendan pues cosas para básicamente engañarnos. Bueno, seguimos con los tratamientos. Estos son los tratamientos para alopecia androgénica, finasteride y dutasteride, que más o menos actúan de la misma manera, pero dutasteride es más potente. ¿Qué ocurre en este caso? Que tenemos otros tratamientos que también son importantes. Por ejemplo, minoxidil. Minoxidil no es un tratamiento directo, pero sí que es un buen complemento. De hecho, muchos doctores lo consideran fundamental en el tratamiento de la alopecia androgénica y de otras alopecias, ya que minoxidil sí que se puede utilizar en otras. ¿Qué ocurre? Que al final ayuda a que el pelo, tiene un método de actuación que hace que el pelo alargue su fase de crecimiento y reciba más nutrientes, básicamente. Entonces, hay gente que con este combo puede prácticamente estabilizar su alopecia y tirarse años sin perder pelo. Yo, por ejemplo, llevo más de casi 20 años tomando los tratamientos y mi coronilla no se ha caído, sigue en su sitio. ¿Qué ocurre? Pues que aparte de estos tratamientos que tenemos distintas vías de administración, ya no hay mucho más que sea igual de efectivo. Es decir, tenemos tratamientos que serían complementarios y esto lo hablaremos después mejor si queréis. Tenemos vías de administración, que esto es lo que se conoce, por ejemplo, como la mesoterapia capilar, que es directamente infiltrar estos tratamientos directamente en el cuero cabelludo para que, digamos, que llegue directamente a donde tiene que llegar. Y luego está la vía de actuación tópica. Vías de administración. La más efectiva es la oral, porque es sistémica, llega a donde tiene que llegar. La segunda es la mesoterapia y la tercera es la tópica. La tópica es menos efectiva, pero tiene menos efectos secundarios que las anteriores. Bueno, esto lo podemos hablar después, pues sé que vamos a hablar de la mesoterapia, os comentaré un poquito el tema de la mesoterapia y demás, pero básicamente, para una alopecia androgénica, y esto lo recalco mucho porque aunque me veáis aquí hablando y explicando estas cosas, es muy importante que estos tratamientos siempre vayan pautados por un profesional. Y recalco muchísimo este punto porque parece como que hay mucha gente que en foros y demás te dice, no hace falta. No, es importantísimo. Porque hay gente que puede tener problemas, hay gente que se puede pensar que tiene una cosa y no lo sabe. Y es muy importante que tengamos diagnóstico preciso y luego, sobre todo, el apoyo de un profesional. Siempre. Esto, chicos, fundamental. Son un montón de temas, Michael, súper interesantes y que tenemos que tratar. Para aclarar un poco a la gente, antes de ir pasando de un tema a otro, recalcamos efectos secundarios de minoxidil, finasteride, dutasteride. ¿Cuál recomiendas tú? Personalmente, ¿cuál crees que es mejor? Y desmentir todos los mitos que hay alrededor sobre esos productos que precisamente no son pocos. Entonces, cuéntanos la verdad sobre todo estos tipos de tratamientos. A ver, realmente a mí en mis redes sociales, si alguno de los que está viendo el vídeo me escribe, sabe que yo siempre le digo a la gente que yo no os recomiendo ninguno. En el sentido de que yo no te puedo decir, porque yo tengo un peligro, es decir, yo tengo que hacer una divulgación informativa por no ser médico. ¿Qué ocurre? Que yo no te puedo decir finasteride es mejor, yo te puedo decir mi opinión y te puedo decir lo que he visto, pero esa es mi opinión. Es como la tuya, es decir, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Lo único es que yo tengo seguidores detrás y tú a lo mejor pues de este sector no tienes, pero básicamente yo siempre le digo que llevo muchos años hablando con seguidores que toman finasteride y les ha ido genial. Ahora llevo unos años que está el dutasteride y también hay mucha gente que es genial. Pero claro, yo llevo más tiempo con finasteride y he visto cambios bestiales. Realmente lo que siempre le digo a la gente es que yo no opino que uno sea mejor que otro. Lo que sí recomiendo es que se dejen guiar por el profesional, porque el profesional tiene una de las cosas más importantes que valoro, que es la experiencia clínica. La experiencia clínica no se da en la escuela de medicina, eso es la consulta. Es decir, estar todos los días 10 horas trabajando con gente que tiene ese problema. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de pelo porque yo he tenido experiencia de estar en mi barbería y te puedo hablar de cómo ha reaccionado mucha gente porque lo he visto en la cara de la gente. Yo le he cortado el pelo a lo largo de 10 años a una persona y he visto cómo se ha quedado calvo en ese proceso, o he visto cómo ha empezado con el trasplante, o he visto cómo ha empezado con la medicación. Eso es mi experiencia. Eso es lo que yo tengo. Pero no recalco que uno sea mejor que otro. Los estudios dicen que dutasteride es mejor.
Yo lo que quiero es que la gente tenga la información y vaya siempre con un buen profesional. Por ejemplo, sí que te podría decir, y te doy mi opinión, de que minoxidil tópico con minoxidil oral, el minoxidil oral me parece muchísimo mejor, me parece mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia a mí me ha ido fatal. El tópico a mí me ha ido muy mal y de hecho no me daba ningún tipo de beneficio. Y ahora con el oral sí estoy notando esos beneficios. Y además es más cómodo de utilizar. Entonces, realmente, yo lo que siempre quiero y recalco para decirte cuál es mejor es que la gente se deje guiar por el profesional y que según cómo les vaya, vayan actuando. Por ejemplo, tú mañana vas al médico, finasteride no te va, cambias a dutasteride. Que te provoca algún problema, pues valora bajar dosis. Que no, que aún así te sigue sin funcionar, pues habla con el médico y prueba mesoterapia o combina con tratamiento tópico o una dosis de fórmula magistral baja de formato oral. Al final, personalización. Y al final cada uno va a notar que le va a evolucionar la alopecia de distinta manera. Pero no es como, por ejemplo, decirte cuál para ti es el mejor champú. No, esto son tratamientos médicos. Es muy importante que la gente entienda que esto hay que llevar mucho cuidado. Y me gusta recalcarlo mucho y soy muy pesado con ello, pero, por ejemplo, en todos mis vídeos, lo digo, en mi libro, lo digo cada 2 capítulos, lo recalco, porque es importante que llevemos cuidado. Porque hay gente, y esto ocurre mucho en países, por ejemplo, de Latinoamérica, que la gente se automedica y hay veces que las cosas se pueden complicar si la gente no sabe ni qué tiene. Se toman medicamentos que no necesitan y esto es importante que se tenga claro. Es importante el tratamiento y, por supuesto, el profesional que te trata. Tú depositas su confianza en esa persona y, como tú comentas, hay personas que realmente te ayudan, que tienen experiencia, que tienen conocimiento y otras personas que se ríen de ti y pierdes tu tiempo y tu dinero y tu energía. ¿Qué tenemos que saber o qué tenemos que tener en cuenta para saber cuando una persona realmente te va a ayudar y otra persona que no tiene ni idea al final no sirve para nada? Mira, soy un poco pesado, pero es que lo acabo de corregir. En mi libro se llama Huye. Huye. De hecho, me han quitado, yo tenía puesto en plan, corre, Forest, corre. O sea, porque es real. Mira, consultas gratuitas. No digo que no habrá algún profesional que haga consulta gratuita y sea un buen médico. Pero por norma general, hasta te ve un comercial, con bata, eso sí, con bata. Cuando algo es gratuito, el producto eres tú. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, tú vas a una consulta gratuita y te pueden meter, mira, te pueden decir cosas como, por ejemplo, mira, que la grasa tapona el folículo y que por eso no crece, que esto no es real. Solo ocurre en algunos casos con el trasplante capilar, pero esto lo explico después. Que tengas que darte unas sesiones de un tratamiento de 6 meses para recuperar el pelo que vale 1.500, 2.000 euros. Es decir, un robo. Champús de 40 euros, masajes. Todo eso, chicos, todo eso tenéis que salir corriendo. Pueden ser en algunos casos buenos complementos. Si la persona se lo puede permitir, lo puede hacer. Pero realmente una consulta con un profesional puede costar de 80 a 250 euros. Y el profesional tiene que ser un dermatólogo o un médico de otra especialidad que se haya formado en tricología. Te cobra tu consulta y te manda un tratamiento para tu casa. Pero ¿qué ocurre? Que en este tipo de clínicas eso no se busca, porque es que realmente no hay un médico formado o no se busca esa honestidad. Bueno, otro tipo de cosas, franquicias de toda la vida. La gente va a esas franquicias de toda la vida, pese a que tienen críticas muy malas en internet, que se sabe que no funcionan, y acaban con terapias carísimas, pero con ofertas muy, muy agresivas. Se nos ha caído un paciente, quédate, vamos a hacerte un descuento, vale 3.000, te lo dejo en 900, cuando realmente siempre lo venden a 900. Es decir, este tipo de cosas, chicos, huid. Siempre, siempre un médico. Siempre, siempre que valga la consulta algo, porque si no, te pueden engañar. Y luego, por ejemplo, pues tratamientos en centros estéticos donde haya un peluquero. Bueno, en centros estéticos no, más bien en peluquerías, centros de estética, mejor dicho. Todo esto normalmente no suele ser recomendable. Y ya si queréis termino con el tricólogo de la farmacia, que esto es súper conocido. No es que me ha visto el pelo un médico que ha ido a la farmacia. No, no, chicos. Esto, mira. En peluquería, lo que se estudia realmente es tricología, que es lo que digamos que es la especialidad que abarca el tema del pelo, pero eso no te convierte en médico. Es decir, el médico
es un médico, ya puede ser, pues, un médico de cualquier especialidad, porque ahora ya se ha abierto un poco la rama. Normalmente eran dermatólogos que se especializan en el tema del pelo. Y luego está la peluquería, que se estudia esa tricología. Pero realmente lo que es esa persona es un comercial de una marca, una casa concreta, que va a la farmacia a tratarte. Y lo que te va a recomendar son tratamientos de su marca. No te va a recomendar un tratamiento médico. Y esto ocurre, por desgracia, con frecuencia. Es decir, cada pocos días me llega alguien y me dice, Michael, ya he ido al tricólogo, me ha visto en una farmacia. No. O sea, en la farmacia no. Y ya, bueno, he dicho que terminaba con esto, pero ya también médico de cabecera o dermatólogo de la Seguridad Social, normalmente tampoco suelen ser buenas opciones. Son médicos, no te van a vender nada, pero incluso como no tienen formación ni tampoco experiencia clínica, te van a recomendar cosas que están o anticuadas o a lo mejor no te las va a poder personalizar, que esto es muy importante, o a lo mejor te mete miedo. Es que yo he ido al médico de cabecera y le he dicho, estoy perdiendo el pelo, y me ha dicho, pues vete a la peluquería donde yo trabajaba, rápate y el pelo que se te caiga lo metes en una caja. O sea, eso me lo ha dicho a mí un médico, eso es real. Eso fue mi primer contacto con un médico para el tema de alopecia, ¿no? Que se me cae el pelo, ¿qué puedo hacer? Ya, pues, mételo en una caja, el pelo que se te cae, esto es real. Y esto, mis seguidores, así. Es decir, es algo real. Chicos, solo recomiendo profesionales con buenas opiniones, podéis valorar Google, no es para mí una herramienta fiable, pero podéis hablar con divulgadores que puedan tener, por ejemplo, yo pues colaboro con algunos doctores en España y luego también conozco profesionales que, aunque no los conozca personalmente, sé que son buenos profesionales que os puedo recomendar y que creo que os van a dar las herramientas suficientes como para poder saber estabilizar una alopecia y mantenerla en el tiempo. Mike, bueno, también te quería preguntar, por supuesto, que hemos visto en tus vídeos por YouTube, por Instagram y demás, que hablas sobre los tratamientos complementarios. ¿Qué es a lo que te refieres con esto exactamente? Y bueno, ¿en qué consiste en verdad? Bueno, como fui uno de los primeros, no sé si exactamente fui el primero, porque sé que otra gente también había subido vídeos antes incluso que yo, pero claro, la divulgación que yo hacía era de las más nuevas. Yo empecé en su día a decirle a la gente que no solamente era tomar finasteride o minoxidil en aquella época, sino que había más cosas. ¿Por qué? Básicamente ya lo resumo todo en personalización. Es que me encanta esa palabra, personalización. Vosotros dos no tenéis el mismo pelo, ni tenéis el mismo patrón, ni tenéis los mismos nacimientos, sois totalmente distintos. Vosotros no podéis utilizar el mismo ritual porque él tiene unas necesidades y tú tienes otras. Pero es que fijaros en la barba. Él tiene más barba que tú y tú tienes menos. Con lo cual, al final, no podéis hacer el mismo ritual. ¿Qué ocurre? Que yo en su día salí y dije, chicos, el champú no es un tratamiento, pero es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo caspa, tengo dermatitis, tengo grasa, tengo que tratar ese problema. Y en mi caso a mí me va a afectar. Es decir, yo tengo el pelo con caspa, tengo inflamación, tengo grasa, a mí me afecta a la vitalidad de mi pelo, me afecta al aspecto visual que tiene mi pelo. Con lo cual yo no puedo tomar solamente finasteride y ya está. Tengo que personalizarlo. ¿Qué tratamientos complementarios hay y que son conocidos? Pues vamos a empezar por nivel digamos, de importancia, no tanto, sino como de fácil acceso, vamos a decirlo así. Vitaminas. Las vitaminas son un tratamiento complementario, en ningún caso son un sustitutivo de los mismos, es decir, de finasteride, eutasteride o de minoxidil. Las vitaminas son ahora mismo uno de los productos de moda. ¿Por qué? Porque ahora mismo cualquier marca tiene su propio formato de tratamiento y básicamente son todos muy similares. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que son un buen complemento. Uno se enfoca más, por ejemplo, en la parte antioxidante, otro se enfoca más en los extractos para tratar lo que es la alopecia androgénica. Por ejemplo, un ingrediente muy conocido, sao palmetto. Otros se centran más en la parte nutricional. Por ejemplo, otros se centran más en los minerales. Básicamente son productos que te van a ayudar a que tu pelo reciba un extra de nutrientes. Hay gente que dice que no valen para nada y otros médicos dicen que sí. Esto es uno de los problemas que tengo yo actualmente y es que hablo con un médico y te dice que genial, que son buenas opciones. Otro te dice que no valen para nada y que es tirar el dinero. Llega un momento en el que dices,
Pues bueno, al final me guío de mi profesional. ¿Qué os digo yo? Que son buenos complementos, pero que tampoco os volváis locos. Tomadlo como un extra, pero lo más importante siempre es el tratamiento. Siguiente producto, aparte del complejo vitamínico, el champú, personalización. Por ejemplo, yo tengo dermatitis seborreica, yo no puedo utilizar un champú normal. Yo tengo que hacer un ritual porque mi dermatitis es multifactorial. Tiene 3 o 4 componentes y tengo que tratarlo los 3 o 4 por separado. Otra cosa, por ejemplo, ya entramos en nutrición cosmética, como digo yo. Por ejemplo, ¿de qué te vale hacerte un trasplante de pelo y tomar tratamientos si luego no lo cuidas por fuera? Por ejemplo, pues un acondicionador después del champú, muy importante. Si tienes el pelo seco, una mascarilla. Peinarte el pelo también lo podríamos llamar tratamiento complementario porque te va a ayudar a que tú disfrutes tu pelo. Pero luego, por ejemplo, entramos en dispositivos tipo, por ejemplo, pues las gorras de láser LED, también son tratamientos complementarios, que en algunos casos pues, pueden ser más importantes, que sería la terapia de láser LED. Luego también tenemos el Derma Roller, que en principio es para favorecer la creación de colágeno y elastina. Para mí es un tratamiento, bueno, un tratamiento, vamos a decirlo así, un extra, pero que hay gente que te dice que es indispensable, otros que te dicen que no funciona. Mi experiencia, yo lo estuve probando un tiempo y no noté prácticamente nada. También podemos encontrar lociones tópicas. Las lociones tópicas también, como los tratamientos, como los champús o como las vitaminas, pueden ser un extra, pero no son sustitutas, por ejemplo, de minoxidil. Que hay mucha gente que te dice, más efectivo que minoxidil. No, eso no es así, chicos. Ya sabéis que esto lo voy a tratar dentro de poco con 2 profesionales del sector. Cuando se hace un estudio, los estudios se pueden hacer directamente con el paciente o in vitro. Y en los in vitro, y a veces hay marcas que comparan los in vitro con los que se usa con el paciente. Y esto, chicos, ya veréis cuando traiga a los 2 profesionales que no es lo mismo. Entonces, las lociones estas pueden ser un buen complemento, son un buen extra, pero no son un tratamiento directo porque no siempre los ingredientes llegan de manera efectiva, porque esto tenemos que entender que la barrera, la piel, es un órgano del cuerpo, el más grande, creo recordar, es una barrera para el paso de sustancias, evita que nosotros perdamos el agua, es decir, tiene una serie de funciones y una de ellas es impedir que entren ciertos productos. Por esto se investiga mucho en cosmética para conseguir moléculas que no se degraden mientras van penetrando dentro del cuerpo para poder llegar al sitio. Porque claro, la piel está compuesta de 3 capas y tienes que penetrar las 3 y cada una es distinta. Entonces, es un tema de la cosmética, es un tema. Si tenéis la opción de traer a algún profesional de la cosmética, vais a tener un podcast muy chulo porque la cosmética es que es un universo. O sea, así de grande. Bueno, y básicamente, si no recuerdo mal, ya creo que podría terminar con el tema de aceites esenciales, que yo tengo el placer de también divulgar. Fui uno de los primeros que divulgó con un formulista, un farmacéutico y doctor en química. Un extra, los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque tienen ciertas propiedades que son muy interesantes para la piel, pero no son un tratamiento directo. ¿Qué ocurre ahora? Que vais a ver mucho con millones de visitas que yo no lo entiendo, es algo que todavía que me mosquea como creador de contenido. Cógete en tu casa aceite de romero, mézclalo con menta, échale una cebolla y vas a tener un pelo espectacular. Yo no sé con esos vídeos cómo pueden triunfar tanto. No funciona. O sea, son tratamientos que pueden ayudarte a nivel externo. Te pueden dar un extra, pero no te van a hacer que tengas ni más pelo, ni que tengas el pelo, que digan, te va a salir más grueso. No, no. 2 cosas que os digo para que tengáis, y esto podéis hacer un vídeo incluso aparte, curiosidades del pelo. Lo más importante, tu grosor natural no se puede aumentar de ninguna manera. Si el pelo previamente ha perdido su grosor, sí que con el tratamiento idóneo se puede volver a su grosor normal, pero no vas a tener un pelo más saludable dentro de todo lo saludable que tú ya lo puedas tener. Es decir, si tú ya te cuidas el pelo, no lo vas a poder engrosar más. Luego, fabricar pelo no existe. Es decir, no hay ningún producto a día de hoy que fabrique pelo. Ni células madre. O sea, las células madre que nosotros tenemos, sí, pero aplicadas externamente, no. Ni tampoco un producto, ni finasteride, ni dutasteride, ni minoxidil fabrican pelo. Trabajan sobre el pelo existente. Esto es algo que tenéis que tener clarísimo. A día de hoy no se ha encontrado. Y si cuando se encuentre, no os preocupéis que lo van a divulgar a los 4 vientos. Y ya, yo creo que en principio tratamientos complementarios así, creo que ya más o menos he dicho los más comunes.
Vale, y bueno, ahora que estamos hablando de tratamientos, ¿no? Te quería también preguntar por la gente que, por ejemplo, yo, que es verdad que tenemos el pelo un poquito más graso, o la gente que tiene caspa y demás, ¿qué tipo de tratamiento hay para ese tipo de personas? Mira, hay que distinguir muy bien cada trastorno porque se tiene que tratar de manera independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la descamación, la caspa, eh, realmente es parte del proceso de renovación de nuestra piel. Es decir, nosotros no lo vemos, pero nuestra piel va subiendo, las células se van queratinizando y van subiendo hacia afuera y se van renovando. Pero eso normalmente no se ve. Una persona que tiene descamación tiene un proceso alterado y esa descamación se va formando. Pero claro, no es lo mismo la caspa está blanquita, fina, que tocas un poquito y se desprende a la descamación que ocurre con la dermatitis seborreica. Y la grasa tampoco es igual, la grasa tiene incluso un componente hormonal importante, por eso mucha gente que tiene alopecia androgénica también tiene grasa en el pelo. Vamos a empezar por la grasa porque es muy interesante. Aquí, como he explicado antes, tampoco hay un consenso médico. Fijaros que yo opino que en este punto los que deberían de tener más importancia somos los profesionales de la barbería o de la peluquería. Es decir, nosotros que somos los que realmente lavamos la cabeza a nuestros clientes, deberíamos de tener como más prestigio, como más autoridad a la hora de pautar este tipo de cosas. Debería de ser cosa nuestra, ya que un médico te habla médicamente, no te trabaja el lavado en lo que es en la consulta. Bueno, la cuestión es que el tema de la grasa también. Hay gente que dice que, por ejemplo, el champú no provoca efecto rebote y hay gente que sí. Yo os voy a hablar de mi experiencia y yo siempre pues intento adaptarme a los tiempos según lo que yo voy viendo, porque es que incluso yo he tenido grasa. Básicamente, yo recomiendo a la gente que utilice un champú antigrasa un par de veces a la semana. ¿Por qué un par de veces? Porque se ha visto que cuando se utiliza con más regularidad, esa grasa, un champú antigrasa, esa grasa no desaparece, sino que puede incluso aumentar. Luego tenemos que tener claro también que cuando nosotros utilizamos un champú, ¿vale? La química del champú realmente tiene un componente que se llama tensioactivo, que lo que hace es que se fija. Tiene dos partes, ¿vale? Una parte hidrófila y una parte lipófila. Creo que era así. Una se fija la grasa que tenemos en el cuero cabelludo, que es donde se fija la suciedad, y la otra se fija el agua. Por eso cuando aplicamos el champú, se fija la suciedad y cuando ponemos el agua, se lo lleva. Se lo lleva. Y entonces se queda el cuero cabelludo limpio. Pero es que a veces el champú puede ser demasiado agresivo y nuestro cuero cabelludo, nuestra piel reacciona, incluso segregando más grasa. ¿Qué recomiendo yo entonces? Pues un champú antigrasa 2 o 3 veces a la semana y luego el resto de días un uso frecuente que es un champú más suave o un champú para la caída. Pues un champú son productos anticaída que suelen llevar algún ingrediente también que puede ayudar con el tema de la grasa. Por ejemplo, hay algún componente pues seboabsorbente o seboregulador, bueno, en fin. ¿Qué ocurre? Que si con el champú no conseguimos regular este problema, ya deberíamos de hablar con el médico para ver si es algún problema hormonal, porque claro, la testosterona o la DHT también pueden alterar la actividad de la glándula sebácea y con el tratamiento de finasteride podría mejorar. Si no, pues por ejemplo, pues habría que probar otras alternativas. Normalmente con esto la gente suele mejorar bastante. Por ejemplo, agua fría, intentar no frotar demasiado el cuero cabelludo para que no se activen las glándulas sebáceas y segreguen más grasa, no aplicar productos en aceite con demasiada regularidad en el cuero cabelludo, sino aplicarla en el pelo, porque hay gente que puede tener el pelo seco y el cuero cabelludo graso. Esto ocurre, parece un poco contradictorio, pero ocurre. Y básicamente con esto se suele corregir. Si no, ya os digo que deberíamos de visitar al tricólogo para que nos hiciera pues una exploración más profunda y pueda detectar el problema. Pero normalmente ya con esto se puede tratar. Una mujer con el pelo largo, por ejemplo, que también suele ocurrir, pues con ese champú, con el antigrasa o el anticaída, se lavaría el cuero cabelludo, no el pelo. O sea, el pelo realmente no necesita ese champú con esos ingredientes. Ingredientes, por ejemplo, muy conocidos para el tema de la grasa, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho recomendar la ortiga. Es uno de los más comunes en la mayoría de champús, tanto farmacológicos como comerciales, o como de herbolario y demás. Y luego también pues tenemos distintas arcillas, tenemos azufre, tenemos así de grasa, ahora mismo no recuerdo alguno más. Y mira que el otro día estuve leyendo, pero
Pero básicamente con el tema de la ortiga, que creo que es muy común, las arcillas o, por ejemplo, el azufre, podemos regularlo bastante bien y creo que puede funcionar bien. Tema de caspa, ¿vale? La caspa es distinto, hay que buscar componentes queratolíticos, ¿vale? Es básicamente que ayuden a remover las células de queratina que tenemos en el pelo que puedan eliminar esa capa externa para que se vaya esa caspa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la caspa mucha gente intenta rascar, no rasquéis. En algunas ocasiones incluso se pueden formar heridas. Y esto lo digo yo por experiencia, que yo tengo caspa, es básicamente mi mayor problema. No lo hagáis. Que yo sé que a veces da gusto, pero no lo hagáis. Básicamente lo que buscamos son productos que puedan mantener esa caspa controlada. En determinadas épocas vamos a notar cómo estos efectos pueden ser más notorios, es decir, por ejemplo, cambios estacionales, podemos notar más caspa o más grasa. Y básicamente una higiene correcta. Tampoco ser demasiado agresivos, pero utilizar champús anticaspa o suaves o de tratamiento. ¿Qué diferencia hay? Pues un champú anticaspa suave suele llevar ingredientes más respetuosos con el cuero cabelludo, por ejemplo, zinc. Creo que había también, por ejemplo, la urea, también es un componente, la yoyoba, es un aceite vegetal también muy utilizado. Son componentes que van a, digamos, a ayudar a que la piel esté de manera correcta y no tenga esa descamación. Pero si vemos que tenemos un componente fuerte, incluso con inflamación, podemos ir a ingredientes como el ácido salicílico, la brea de hulla, que son champús de tratamiento. Esto también se pauta en dermatitis seborreica. Y son champús que se pueden utilizar, en mi opinión, un par de veces a la semana, pues son champús muy agresivos. Y básicamente hay que buscar una rutina porque es que no hay un A, B, C, hay que personalizar. Y es aquí donde os digo que el barbero sería el idóneo para esto, pero normalmente no hay formación para esto, con lo cual la mayoría pues o te recomiendan un champú que tengan en casa, en la barbería o fuera. Aquí es donde entramos los divulgadores que nos dedicamos, farmacéuticos y demás, que sí que tenemos un poquito más de experiencia con este tema. Pero es lo que os digo, que la persona tiene que hacer una personalización y luego sobre todo un testeo. Probar un champú, ver qué tal te va. Si te va bien, pues probar con otro. Si no, pillar una frecuencia. Y ya llega un momento en el que al final consigues tratar el problema y lo mantienes controlado. Porque la grasa sí que se puede, digamos, que controlar muy bien y que no aparezca en mucho tiempo, pero la caspa normalmente no se cura. Es decir, estos trastornos no se curan. Y ya para terminar, que esto sé que es un poco chapa, pero es que son muchas cosas. A mí me gusta ser meticuloso y minucioso. Ya para terminar, todos estos trastornos no se suelen curar del todo, sino que se suelen controlar. Pero también la alimentación juega un papel importante. Intentar evitar, sobre todo en procesos de dermatitis seborreica e inflamación, que la inflamación básicamente, para que tu gente lo sepa lo que es que te duele el cuero cabelludo, sobre todo cuando la tocas y tengas una rojez alrededor de la zona que te duele. Básicamente es evitar el consumo de procesados, azúcares, alcohol en exceso, es decir, hábitos que te puedan contribuir a tu inflamación, es decir, productos inflamatorios. Si tú te alimentas base de procesados, todos estos trastornos también pueden aparecer, incluso ponerse peor si ya los tienes de por sí. Después de todas las recomendaciones que nos ha dado Michael, para nada es una chapa porque estamos súper interesantes con el tema. Y antes de entrar en el trasplante capilar, que seguramente sea uno de los temas más importantes que tenemos que tratar, sí me gustaría preguntarte, seguramente una de las preguntas que las personas que ven el canal más atentos que estarán. Para ti, ¿cuáles serían los 5 consejos que darías más importantes para el cuidado del cuero cabelludo? Vale, 5 consejos, pero vamos a hablar de 5 consejos generales que no van a ser solamente para gente que tenga alopecia. Es decir, consejos que os recomendaría a vosotros dos. Estupendo. El primero y más importante va a ser personalización, ¿vale? No utilicéis productos genéricos. Utiliza productos que sean adaptados a ti. Oye, que tienes un cuero cabelludo normal y un pelo normal, pues utiliza un champú de uso frecuente. Que tienes grasa, personalízate, búscate información hasta encontrar el producto adecuado. Y luego siempre acondicionador. Lo podría poner aparte, pero lo voy a poner aquí porque lo considero un combo perfecto para el champú. Creo que es idóneo que la gente utilice acondicionador. Por ejemplo, tú, Samuel, tienes el pelo muy corto, no creo que sea necesario en tu caso, a lo mejor, si no lo llevas, pero él sí, porque lo va a notar, porque el acondicionador, el champú lo que hace es que abre la cutícula y te deja la carga eléctrica del pelo tocada.
el acondicionador te la va a restituir y además te la va a cerrar y se te nota un montón en el pelo. Te va a ayudar a que lo tengas mucho mejor. Sobre todo esto lo notarás si lo tienes dañado. El segundo, alimentación. No hay una alimentación específica para el pelo, pero sí hay alimentos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, hay minerales como el zinc, que es muy necesario en la fabricación de la queratina y es muy necesario para el pelo. Y luego, sobre todo, las vitaminas del grupo B son importantes. Hay alimentos que podrían ser muy interesantes como por ejemplo la proteína, que es el que voy a destacar, porque nuestro pelo es básicamente proteína. El otro día entrevisté a un endocrino y me dijo que una de sus recomendaciones más importantes, tema de alimentación, es suplementos de proteína, porque no llegamos a los requerimientos de proteína. Y eso es lo que os voy a transmitir a vosotros, que toméis un extra de proteína siempre, porque la proteína es no solo importante para el pelo, sino para el cuerpo en general. Cuarto, pues, por ejemplo, lo del tema de los hábitos. Intentar, por ejemplo, no forzar el pelo, no dañarlo apretándolo, no pegándole tirones. Cuando lo mojéis, no lo trasteéis demasiado porque cuando mojamos el pelo se queda debilitado y es más fácil que tú en ese momento puedas dañarlo. No le peguéis tirones con el peine, con el secador, no lo apretéis. Y luego, sobre todo, siempre utilizar secador. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo, cuando se seca y el pelo, se queda muchísimo mejor, pero siempre hacerlo de manera correcta, con una distancia buena de secador, con la temperatura, intentar que al principio sea a la mitad y luego bajarla al mínimo para terminar con aire frío. Y básicamente es no ser brusco con el pelo. Y ya por último, disfrutarlo. ¿Para qué tenemos pelo? ¿Para qué llevo yo mi pelo? La gente me dice muchas veces, Michael, eres esclavo de tu pelo. No. Es que a mí me gusta peinarme. Yo me levanto y me miro al espejo y digo, ¡buah! Voy a hacerme hoy esto, voy a hacerme lo otro. Y yo estoy encantado. Pero no porque sea peluquero, es que ya me pasaba antes incluso de ser barbero. Me gusta peinarme, me gusta llevar mi pelo, me gusta ver a un famoso y decir, hostia, pues ese corte de pelo me lo voy a hacer yo. ¿Y esto cómo se hace? Buenos productos de peinado y sobre todo sabiendo visitar, o en este caso visitando a un buen profesional que nos corte el pelo de manera correcta, porque por desgracia me suelo encontrar gente que lleva pelos espectaculares muy mal cortados. Creo que con esto ya os he dicho las 5. Sí, sí. Después de todas las recomendaciones, hábitos, tratamientos que nos has comentado, que son súper interesantes, seguramente llegará el caso de muchísimas personas que a pesar de hacer todo esto, ven como su ciclo de pérdida de pelo pues sigue adelante. Ya deciden dar un paso más y pues se plantean el hecho de hacer un trasplante capilar, ¿no? Que ahora pues está bastante de moda, vemos que hay muchas clínicas y algo súper normal aquí también en España, ¿no? ¿Qué opinas tú, en primer lugar, sobre el trasplante capilar y a la persona que decida hacérselo? ¿Qué recomendaciones le das antes de dicha operación? Vale, yo utilizo una palabra muy fuerte para esto, pero como bien dices, el trasplante de pelo está prostituido ahora mismo. Y lo digo así, ¿por qué? Porque es un ámbito médico. O sea, el trasplante capilar es medicina. Y se ha convertido básicamente en los últimos tiempos en un circo. Clínicas muy conocidas aquí en España han convertido el trasplante capilar en reels y en cosas así muy espectaculares para wow, triunfar. Y es algo que a mí no me ha gustado nunca, pese a que yo en su día también empecé con la divulgación, pero bueno, al final pues se va aprendiendo un poco, intentando también mostrar un poco ese aspecto, digamos, quitándole hierro al asunto. Pero es que ya llega un momento en el que ya se están haciendo colaboraciones a un nivel que a mí me parece que ya se está yendo de las manos. La cuestión, el trasplante de pelo tenemos que tener claro que es medicina y tenemos que hacerlo siempre de la mano de un profesional médico de calidad. Por ejemplo, un paciente, vamos a poner dos tipos de paciente, un paciente de 20 años. Esta persona, sí o sí, nunca puede ir directamente a una clínica de trasplante capilar porque puede caer en malas manos y que cometa el mayor error de su vida. Es una persona que todavía no está formada, no ha terminado todavía su crecimiento y puede que caiga en manos malas y que se le meta un quirófano sin los pasos requeridos. La otra persona, ¿vale? Una persona, pues, por ejemplo, yo, en mi caso, 23, 24 años, que tiene alopecia. Voy a un dermatólogo, tricólogo. Me manda un tratamiento. Durante un tiempo voy a ver cómo me va ese tratamiento hasta que conseguir cumplir el objetivo, que es estabilizar mi alopecia. Yo llego a un momento en el que ya toco el techo de mejora, yo ya no puedo mejorar más
y es ahí cuando yo ya tengo cita para hacerme trasplante. Esto, tanto el paciente joven como el paciente adulto lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si el paciente joven lo hace, puede ser que meses después se le haya caído su pelo nativo y esté prácticamente igual que si no se hubiera hecho el trasplante capilar, haya cambiado un pelo por otro. O puede ser que haya avanzado su alopecia y tenga que volver a meterse a quirófano y a lo mejor, quién sabe, le han destrozado la donante y no puede hacérselo. O sea, siendo más joven es más fácil tener errores. Ya una persona más adulta, pues con su alopecia ya estabilizada, su formación ya terminada, o sea, su crecimiento, puede ser que sea menos problemática esa decisión de meterse a quirófano. Pero todo siempre, primero estabilizar alopecia. Cuando me escribe algún usuario, siempre les recomiendo lo de que lo haga primero lo del tratamiento para que uno pueda mejorar su estado actual, porque tú puedes mejorar, incluso recuperar pelo. Se han visto recuperaciones de cabello con tratamiento que rozan prácticamente el milagro. Pero es que he visto gente incluso que tenía fecha de quirófano y lo han tenido que suspender por el tema de la medicación. Por eso es muy importante. Y ahora, por desgracia, hay muchas clínicas que operan sin medicación o te ponen la medicación justamente después. Esto es lo primero. Lo segundo es informarse bien, ¿vale? Pero no informarte una vez que ya has contratado la clínica, que esto es uno de los problemas que hay. Tú contratas, pagas la reserva, ya te ponen la fecha de quirófano y te pones a investigar sobre la clínica. Y entonces cuando ves, pues que a lo mejor es una buena opción o a lo mejor no es una buena opción. Hacedlo siempre antes. Esto siempre, siempre antes. Y luego, paciencia y tranquilidad. Es una operación, chicos, que la peor parte es la de antes. ¿Por qué? Porque vamos con un miedo increíble y luego resulta que no es nada. La anestesia dura un poquito, la operación es un poco pesada, pero creo y considero después de 2 cirugías que la peor parte es la de después. Miedo por los primeros 15 días y luego incertidumbre por los meses que vienen después, porque el pelo se trasplanta, pero tarda en salir unos meses. Incluso algunas veces nos vamos a 10, 12, o sea, de duración. Entonces, que siempre lo hagamos con información, que lo hagamos tranquilos, que siempre tomemos tratamiento antes y que nos dejemos guiar por el profesional. Y que busquemos clínicas no por promociones, sino por resultados. Porque esto es medicina. Tenemos gente a la que, por ejemplo, como yo, que le ha cambiado la vida. Yo me casé con pelo. O sea, yo me iba a casar calvo. Yo tenía 22 años y me echaban 35. Y con 35 años me echaban 22. Esto lo ha hecho el trasplante capilar y el tratamiento. Pero hay gente que ha tenido un problema y se ha tenido que hacer el láser. Y hay gente que ha tenido problemas y tiene que salir con gorra porque tiene cicatrices horribles, tiene resultados muy malos, tiene un frontal con mucho pelo y luego la coronilla no tiene nada porque no se les ha hecho un buen diseño. Entonces, muy importante ahora que tomemos esto como lo que realmente es, medicina, y que le demos el respeto que se merece. Michael, ya que estamos hablando de los trasplantes capilares, ¿no? Me gustaría aclarar que todo el mundo hemos escuchado hablar sobre ello, pero ¿qué son realmente y, bueno, en qué consiste de verdad? Pues básicamente el trasplante capilar es trasladar pelo de un sitio a otro, ¿vale? Antes, pues cuando yo empecé con mi primera operación, pues era básicamente zona donante. Yo es que viví un poco lo que es esa proliferación de la técnica FUAN, que yo ya la pillé tarde. Pero ahora, por ejemplo, se puede hacer incluso trasplante de pelo de la zona de la barba. Hay personas que incluso del pecho se les ha hecho extracción del pelo para implantárselo, ya sea en zona donante, en la barba o incluso para rellenar ciertas zonas. Básicamente es cambiar pelo de sitio. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que necesitamos tener una buena zona donante. Es básicamente muy importante. La zona donante ya se ha visto que con medicación incluso puede mejorar. Por eso siempre os recomendaré lo del tratamiento. Y voy a ser pesado con este punto. Pero básicamente, por ejemplo, yo os pasaré alguna foto por si la queréis poner ahora en estos momentos. Yo tenía básicamente el pelo hasta la frente. Pues yo me hice un trasplante de pelo para recubrir lo que no podía recuperar con tratamiento. Se cogía pelo de mi zona A, que es la zona donante, y se trasladaba a mi zona B, que es la zona receptora. Y básicamente es eso, o sea, no tiene más misterio. También quiero hacer una especial mención que nos explique un poquito ese paso a paso del trasplante capilar para que la gente pues tenga más información sobre ello.
Bueno, una vez que ya más o menos la persona ha llegado a la clínica, es decir, ya está físicamente allí, ya le habrán mandado un posoperatorio para dejar, pues, un preoperatorio para dejar, pues, la medicación, por ejemplo, que se ponga una camisa, que no se corte el pelo, que no se haga ningún tipo de tratamiento capilar, que de ese día, pues, no tome café, no tome té, sino que desayune normal, pero que tampoco se exceda. Una vez que ya la persona está allí, entraría lo que se llama la fase de diseño. Una vez que entra la persona a la fase de diseño, aquí es donde hay que perder el tiempo, porque se está diseñando el cabello futuro. Es decir, aquí es donde la persona con tranquilidad, con el médico, tiene que hacer sus mediciones, tiene que hacer sus planteamientos y contarle cómo quiere tener, pues, su línea frontal, quiere más o menos, pues, recuperar la coronilla, centrarse. Es decir, se hace el planteamiento quirúrgico. Una vez que ya se ha terminado, que ya más o menos se ha llegado a un consenso, se pasa a la fase de anestesia, que aquí es donde estaréis más, pues, acojonados, porque es inyectar una solución en el cuero cabelludo y es, digamos, lo que más va a doler durante la operación. Se anestesia la zona. Esto, pues, dependerá del profesional, dependerá de la tolerancia al dolor de la persona, dependerá, pues, un poquito de su umbral de dolor, pero al final se termina de anestesiar y se empieza la extracción. Básicamente se ha establecido un número, se va a hacer la extracción, dependerá de si se hace la operación un día o dos. Se hace la extracción y esos folículos que se extraen se limpian, se cuentan y se clasifican cuando normalmente se hace implantación con implante. Una vez que ya ha terminado, que ya se ha hecho la extracción, los folículos se han contado y se guardan en una nevera. En esa nevera se están conservando, no se degradan. Lo que se pasa es entonces a la fase de implantación, donde dependiendo del método, pues se abrirán los canales, o se prepararán los implantes, o se preparará el kit. Bueno, básicamente lo que hacemos ahora es, según la distribución, pues hacer la implantación del pelo. Y esto, pues, puede llevar, pues, a lo mejor entre 6, 8, 10 horas, dependiendo de la cantidad de folículos o de cómo lleve la clínica, pues, lo que es digamos, su rutina de hacer la cirugía. Una vez que ya ha terminado, puede ser que la operación sea solamente una operación de un día o de dos. Si es de 2 días, pues al final volverá a pasar al día siguiente por exactamente lo mismo. Otra cosa que se me ha olvidado comentar es que en la zona receptora también hay que poner anestesia. Y aquí es donde realmente también dice la gente que duele bastante. Yo tengo que decir que a mí la zona donante me dolió mucho más que la zona receptora. La zona receptora, la verdad es que no noté mucho. Pero básicamente es lo que se va a hacer. Cuando terminemos, pues la cabeza estará inflamada, estaremos cansados porque es una paliza, aunque estés en la cama tumbado, es muy pesado porque estás ahí tumbado, te están pinchando, anestesia, date la vuelta para arriba. Es decir, es un proceso pesado, más que doloroso, es pesado. Y nos iremos por la cabeza, pues, como un bombo, porque está la cabeza hinchada, notas presión, notas un poco de quemazón. Y hay que dormir, básicamente. Entonces te vas, bebes agua, cenas, descansas y esa sensación se irá reduciendo poco a poco durante los días. Hasta que al final, pues, llegas a los 15 días en los que básicamente, pues, se habrán ido cayendo las costras, se han ido los líquidos de la operación y se te ha desinflamado la cabeza y poco a poco se va retomando a esa normalidad. Los peores días son de la operación a los 15. Y ya una vez que pasa esa etapa, ya más o menos se puede retomar una vida normal. Y destacar de esta fase solo, pues, que es la fase de mantener las costras, que siguen las pautas de la clínica y que luego, si veis cualquier cosa rara, que contactéis con la clínica. Fibrina, por ejemplo, es un líquido como espesito amarillo que parece pus, pero es realmente una proteína elástica que tenemos para la cicatrización. Si vemos eso, hablarlo con la clínica. Si sangramos demasiado, hablarlo con la clínica. Si nos pica demasiado, hablar con la clínica. No tengáis problema en este caso en ser folloneros. Es la peor fase y donde más atentos hay que estar. Y ya una vez ha terminado eso, básicamente es seguir el proceso hasta que más o menos vamos a estar en una fase desierto hasta los 5 meses y a partir de ahí debería empezar a crecer el pelo hasta el año o año y medio, que es más o menos cuando suele terminar el proceso. Pero básicamente la peor fase es operación y los 15 primeros días. Ya después es tener paciencia. Como tú bien dices, seguramente lo más, bueno, lo más delicado será el tratamiento postoperatorio, ¿no? Esas primeras 15 días donde sabemos que no puede dormir pegado a la almohada, semi-incorporado, bueno, ciertos rituales más que debe de cumplir. ¿Cuáles son tus recomendaciones una vez que ya no hemos hecho el trasplante durante esos días posteriores?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar muchas cosas, porque sí que es cierto que cada clínica tiene las suyas propias. Unos doctores, pues, por ejemplo, te dicen que te laves a partir del tercer día, otros a partir del quinto. Realmente, cada uno pues hace su investigación, realmente hace su, digamos, su ritual. Pero unos pues te dicen que hay una cicatrización, hay una cierta serie de cosas. Bueno, básicamente, seguir las recomendaciones de la clínica creo que sería mi recomendación estándar. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el protocolo y confiar en la clínica, ya que hemos confiado en ellos nuestro pelo, pues tenemos que seguir con esa recomendación. Tomárselo con calma esos primeros días, intentar seguir alimentándonos bien, intentar estar tranquilos, tomarnos unos días libres, pero no estar todo el día en el sofá, sino caminar por casa, cuidado con golpes, porque, ay, voy a agacharme a coger las zapatillas, ¡pum! Golpe con el armario. No, no, muy importante que durante esta fase evitemos cualquier golpe porque cualquier sangrado puede afectar incluso a la supervivencia de los folículos. Intentar, pues, las relaciones sexuales, reducirlas al mínimo o no tener ninguna. No por nada, sino porque al final tenemos que evitar esos golpes, sobre todo también evitar la presión de la cabeza y intentar, pues, no tomar ningún tratamiento, no aplicar ningún producto que no nos haya dado permiso la clínica. Son recomendaciones, la verdad es que tengo que deciros que parece mucho, pero son muy básicos. Tomártelo con calma. No hacer tonterías, no ponerte valiente y decir, pues voy a ponerme este producto que me han dicho que... No, no, todo lo que vayas a utilizar siempre a tu clínica. Y luego, sobre todo, pues intentar beber mucha agua, hacerte masajes en la zona de la frente para eliminar la anestesia, te puedes poner hielo si tu clínica te da permiso, que también hay algunas que lo recomiendan. Y luego, básicamente, pues es que yo, fijaros, cuando me hice mi primera operación, fui a darme un paseo, nosotros estábamos ahí en Madrid, nos fuimos a dar un paseo y luego cuando me hice la segunda también me fui de turismo. Es decir, es que se puede estar normal. Lo que hay que llevar cuidado pues es sol, es decir, burradas normales que cualquier persona puede tener clara después de hacerse una operación. Antes de seguir, quería hacer un especial hincapié. Bueno, sabemos que ha evolucionado mucho el trasplante capilar. Pero sobre las técnicas bueno, hay un montón de técnicas que se escuchan, pero realmente no tienen ni idea de lo que significa. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre las técnicas? ¿Cuál es tú la que mejor recomiendas? Cuéntanos un poquito sobre ese tema que es interesante. Mira, Samuel, ahí tienes lo que ha hecho el marketing de mal por el trasplante capilar. No hay muchas técnicas, realmente hay dos. Para que os fijéis lo que ha hecho el marketing, ¿vale? Esto es algo que he intentado quitar, pero ha hecho tanto hincapié en la gente que hay mucha gente que no tiene ni idea. Bueno, básicamente tenemos dos técnicas, la FUS y la FUE. No existe ninguna otra más actualmente. Pero ¿qué es lo que existe? Herramientas. Y es aquí donde está, digamos, donde reside la importancia de lo que te comento. Mira, la FUS es la famosa tira, que por ejemplo, pues puedes encontrar a mucha gente por la calle, puedes ver películas donde vas a ver que la persona tiene como una especie de media sonrisa, puede tener dos líneas, puede tener una más recta, o en fin, normalmente suele ser una media sonrisa o una sonrisa así en lo que es en la zona donante. Básicamente lo que hacían es que extraían un trozo de tejido del cuero cabelludo y cosían ambos extremos. De ese trozo de cuero cabelludo te sacaban las unidades foliculares y te las implantaba. Esa técnica estaba entre los 95, 2005 más o menos, hasta que llegó la técnica FUE, que básicamente la destronó y la relegó básicamente a muy poquitos cirujanos. Básicamente la técnica FUE, Follicular Unit Extraction o Excision, se refiere solamente a la extracción, ¿vale? A la extracción del pelo. Básicamente es extraer el pelo unidad a unidad. Esta es la técnica que se utiliza a día de hoy en todas las cirugías de trasplante capilar. Lo que varía son las herramientas. ¿Pero qué hacen las clínicas? Utilizar el marketing para destacar por encima del resto. Y entonces lo que te cogen es o partes o herramientas de la cirugía para destacar por encima de todo. Por ejemplo, Meantime FUE es una técnica que la podéis encontrar, la habéis visto mucho en redes sociales, de una clínica que estaba en Turquía y ahora tiene una filial aquí en España, que básicamente lo que te dice es que las unidades foliculares van a estar el menor tiempo posible fuera del cuerpo para garantizar su supervivencia. Pero esto no lo hace esa clínica, lo hacen todas, porque esto es ley. O sea, es decir, ellos le han puesto ese nombre
para destacar esa parte. Luego también la Fue Ice. Esta es una clínica de Turquía que nos regaló este nombre tan bonito de superhéroe. Básicamente es que tus folículos van a estar en una solución fría con hielo. Esto ya se hace para evitar la degradación. Pero es como cuando en una película se corta alguien un dedo. ¿Lo metes en una sopa caliente o lo pones en hielo? Lo pones en hielo. Pues esto es igual. Pero es que lo hacen todas. Y la que no lo haga, miedo. Ten miedo. Y ya la última es la Neotec Ultra Anclaje Folicular, que parece una transformación de Son Goku. Es que no hay manera de que tú puedas poner un folículo y se ancle el doble que una clínica normal, porque eso no hay producto ni existe. ¿Qué ocurre? Que son herramientas o partes de la cirugía que se han resaltado para poder destacar por encima del resto y que la gente diga, wow, me he hecho la 3D, fue Neotec, no sé qué. Tonterías. Existen actualmente 2 herramientas para hacer la extracción. Las dos se llaman un punch, que es básicamente un microbisturí circular, y una es manual, es decir, es como una especie de punzón que el profesional hace así, que ya la utiliza muy poquita gente. Y luego está el micromotor, que es básicamente un motor fijado a ese punch. Y entonces lo que hace es que va dando vueltas, ¿vale? Entonces está el folículo y entonces con el punch se hace una perforación circular alrededor de la unidad folicular para extraer lo que es la unidad completa. Para poder extraer la unidad completa se tiene que atravesar un músculo que tenemos en el pelo, que es el que nos pone el pelo de gallina, que se llama músculo erector. Se traspasa ese músculo y entonces se extrae la unidad con sus células madre, con su cuerpo entero, con su bulbo, para poder implantarlo. Esto ahora, si queréis, hacemos un paso a paso por la cirugía y os explico un poquito pues, partes interesantes para que la gente sepa lo que se va a entender. Una vez que ya se ha extraído, pasamos a esa fase de implantación. En la implantación es donde vamos a encontrar las mayores diferencias y el por qué encontramos estas técnicas, que realmente no son técnicas, son herramientas. La primera y más conocida fue el implanter, ¿vale? Es una especie de boli donde se enhebra el folículo, donde se pone y se implanta directamente. Hace un agujerito, clic, y esto os pasaré vídeos si queréis para ponerlos aquí, para que la gente lo vea. Básicamente haces así, das al botón y el folículo se queda adentro. Luego está la técnica más que se conoce mucho ahora, que es la técnica Zafiro, que básicamente es pinza. ¿Vale? Pinza, ¿por qué? Porque los folículos se ponen con un bisturí, iba a decir, con un forceps, con unas pinzas, básicamente. Básicamente, el doctor, en este caso, lo que hace es que coge un punzón, que puede ser metálico, un bisturí metálico o de zafiro, y te hace canales, te va haciendo perforaciones, donde luego unos técnicos te van a coger los folículos y te los van a poner con unas pinzas. Esta técnica es mucho más barata, más económica que la del implante. Normalmente el implante lo suele utilizar siempre un profesional y el zafiro o la pinza lo suele utilizar más un equipo técnico, entonces son operaciones que se gestionan más rápido y suelen ser más económicas. Y luego para terminar está el KIP. Mismo procedimiento que antes, se abre con un punzón metálico, o sea, con un bisturí metálico o con un bisturí de metal y luego con un aparato que, digamos, que recoge la unidad folicular, es circular, es como un implanter inventado, recoge la unidad folicular y la pones con ayuda de unas pinzas, básicamente. Estas son las 3 herramientas que hay para la implantación, no existen más. Actualmente, que salvo que haya venido alguna ayer, no hay ninguna más. ¿Qué ocurre? Que esta técnica del implanter, por ejemplo, se le llama DHI, que te la ponen como que es mejor que la pinza o como el zafiro, pero realmente es todo FUE. Esto se lo recargo muy bien a mis seguidores. Todo es FUE. Solo cambian las herramientas de implantación. Básicamente. Ya que has explicado perfectamente todas las técnicas de implantación y lo relacionado durante el trasplante, sabemos que también muy poca información con el postoperatorio. Seguramente muchas de las clínicas que te operan te recomiendan PRP. Incluso algunas de ellas pueden incluirlas en el pack de precio a los X meses durante esas revisiones que te recomiendan. Pero me gustaría que explicase a nuestros seguidores qué es una PRP, si es lo mismo que mesoterapia, porque también hay mucha confusión con ello. ¿Qué significan ambas? ¿Qué diferencia hay? Y realmente, ¿qué son y para qué sirven?
Mira, hay algo que, mira, esto os pasará el día de mañana cuando seáis muy grandes y venga gente que os sigue desde el principio. Normalmente cuando una persona como yo cae en un mundo que le apasiona, pero que no conoce y que se tiene que fiar realmente de la información que te da, hasta que no pasa un tiempo no te haces tú un cierto criterio. Y el plasma rico en plaquetas, yo por ejemplo yo he sido de los que lo recomendaban mucho, hasta que ha llegado un momento en el que he visto realmente lo que es el plasma y ahora, por ejemplo, pues básicamente te diría que te ahorres el dinero, que no te lo hagas. ¿Por qué? Porque una vez que ya vas valorando todo, dices, ¿para qué? O sea, ya me he hecho mi criterio y yo ya sé lo que es el plasma. Básicamente, para que la gente lo entienda, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento autólogo. Autólogo significa que es del propio cuerpo. Se saca sangre, se centrifuga y se le inyecta a la persona. Normalmente lo que se dice es que se inyectan factores de crecimiento porque se separa lo que son las células innecesarias de las plaquetas. Para procesos de cicatrización, para procesos de, digamos, de nutrientes y demás, es básicamente para lo que se hace el plasma. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos años se recomienda el plasma para casi todo. Y a veces incluso como tratamiento único. Y no, chicos, el plasma es un complemento. Entraría dentro de lo que son tratamientos complementarios. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para tratar ninguna alopecia de manera directa. Aquí podemos hablar de pinzas, o sea, cogerlo con pinzas y decir, pues si un fluido telógeno puede funcionar, vale, perfecto, pero yo te hablo para una alopecia areata, una alopecia androgénica. El plasma realmente no tiene capacidad para tratar el factor desencadenante. ¿Qué ocurre? Que se vende como, wow, madre mía, este tratamiento es milagroso. No, es un tratamiento que puede dar un extra, punto. No tiene más historia. ¿Qué ocurre en este caso? Me han recomendado mesoterapia y plasma rico en plaquetas. No, esto no se puede decir. Es como decir, me han recomendado un vehículo de 4 ruedas y un coche. Es lo mismo. La mesoterapia capilar es la técnica que se utiliza para inyectar en el cuero cabelludo una sustancia. Y esta sustancia puede ser plasma rico en plaquetas, pueden ser vitaminas o puede ser dutasteride. Pueden ser, hay 500.000 tratamientos más, pero básicamente nos centramos en estos que son los más conocidos para el tema de alopecia. Es decir, el plasma rico en plaquetas se hace con mesoterapia. Eso es algo que la gente tiene que entender. ¿Y qué es lo más importante para no alargarme mucho en este punto? Que sepáis que es un extra, que no es un tratamiento, que si vais a una clínica y os venden un tratamiento de 5 sesiones o 6 por 1.000 y pico euros, no vayáis, no lo contratéis, iros a otra clínica. Si os mandan ese tratamiento solo, no vais a notar prácticamente nada. Es más, os pongo un ejemplo. Esta semana me escribe un seguidor y me dice, Michael, me han vendido 3 sesiones de mesoterapia en mi clínica y ya no he notado, y me han recomendado una cuarta, pero no he notado nada en 8 meses. ¿Me la hago o no me la hago? No te la hagas. ¿Para qué? Si no has notado nada en 8 meses. ¿Qué vas a notar ahora con una cuarta? Nada, nada, no vas a notar nada. ¿Estás tomando tratamiento? No me han recomendado nada. Pues esto es lo primero que tienes que tomar. Y ya básicamente terminamos con el plasma, porque realmente lo único es eso, que es un extra, fuera. Que te quería preguntar, bueno, yo que especialmente soy muy fan de Michael Jackson, vi un vídeo que sacaste que hablaba sobre el tema de su problema con el cuero cabelludo y demás. Sí, claro. De hecho, no, si me lo sé lo que me vas a decir, que Fake News os lo contó, si es que lo he visto en vuestro vídeo. Claro, entrevistamos a Face Rock y nos estuvo contando también sobre el problema que tuvo. Bueno, cuéntanos un poco a ver cómo ocurrió eso, qué problemas le conllevaron también a Michael, en fin, un poquito de cómo fue aquello, ese episodio tan trágico. Pues, a ver, casualmente cuando yo vi el podcast de Jordi con Fake News, que yo soy súper fan de Michael, de hecho, mi perro de la infancia se llamaba MJ, yo soy fan, en mi casa éramos fan de Michael Jordan y Michael Jackson, de hecho tengo un familiar que lo ha visto 3 veces en España, o sea, y dice que eso se lo lleva a la tumba, y bueno, escuché el podcast y lo compartí con mis seguidores. Y casualmente me escribió Fake News y me mandó un mensaje y estuvimos hablando y tal. Y yo le compré el libro y lo leí y demás. Y fue cuando me di cuenta, yo descubrí este hecho que yo en su día lo había oído, pero no lo había relacionado. Bueno, la cuestión es que él está haciendo un spot, y esto lo contó creo que también él.
Está haciendo un anuncio y están saliendo chispas y demás, y de pronto una de las chispas le cae y le quema. O sea, le provoca un incendio en el pelo. ¿Qué ocurre? Yo estoy seguro de que el producto que él llevaba, porque los productos de antes eran de muy mala calidad, con mucho alcohol y demás, el producto que él llevaba yo creo que era inflamable y fue él solo que provocó que se le quemara más. ¿Qué ocurre? Que esa piel que se le quemó, ya no hay posibilidad de que crezca pelo. O sea, esa piel ya es una cicatriz que para poder recuperarla habría que hacer un trasplante capilar. Y yo creo que esa fue la progresión que él llevó de cambiar eso a llevar peluca, porque ya tuvo que empezar a llevar un postizo. Claro, el postizo realmente hay que llevar cuidado porque se tiene que poner muy bien, vamos, no creo que tuviera problema porque tampoco, como veis en la foto, no es un parche grande, pero claro, es un parche arriba. Es que eso ya lo vas a tener para toda la vida. Entonces, claro, tampoco, y esto no en el vídeo, no sé si lo llegué a comentar, porque el vídeo ya tiene un tiempo, no sé si lo llegué a comentar, puede incluso Michael empezar a tener problemas de alopecia, y a lo mejor incluso pudiera desarrollar una alopecia, y esa progresión de ese postizo pequeño, empezar a desarrollarse y empezar a tener ya o lo que es una mayor presencia, a lo mejor que él fuera con el pelo muy corto y se pusiera esas pelucas, es que no lo he visto nunca, no sé si os comentó algo Faye de que llevaba el pelo más corto en algún punto y demás. En su libro por lo menos comenta que Mike, es verdad que en la autopsia de su muerte comentan de que su pelo era muy cortito, o sea, Claro, siempre lo veíamos con el es pelo verdad. largo, pero realmente su pelo era muy, muy cortito. O sea, Claro, no tenía porque tanto pelo. él llevaba las pelucas, claro, por eso. Pero no sé si tenía, no sé si en el libro ponía que tenía alopecia o algo de eso, que se le marcaba una alopecia incipiente. Básicamente, al final, es que las prótesis son muy cómodas, pero claro, él se puede permitir pagar tanto las pelucas reales como una persona que se vaya con él a ponérselas, pero el mantenimiento que podréis llevar vosotros es un coñazo. ¿Por qué? Porque yo he tenido gente que me escribe para decirme, Michael, es que me he puesto una prótesis, se me ha caído, me he ido a un evento, me no sé qué, me la tengo que poner, me el pegamento, me han dicho que vuelvo. Eso es un coñazo, pero él no tendría ese problema. Pero claro, sí que es cierto que el pelo rizado tiene su... Es un pelo que hay que cuidar mucho porque es un pelo que está muy dañado. No es como el vuestro, que tú dices, no es que me ponga a peinarme. No, uno que tiene el pelo como Michael se tiene que peinar y se tira un rato. Entonces, a lo mejor, pues esa excusa también le sirvió poco a poco para ir probándolo el tema de las pelucas. Pero sí que es cierto que el tema bueno, de hecho, creo que ganó un juicio contra Pepsi, que fue la que le anunció, y creo que ganó un dineral con ese problema, porque es que tú imagínate que no hubiera ni prótesis ni nada, ¿cómo sales con ese pedazo de calva ahí en el cuero cabelludo, quemaduras gordas? Fue un evento, la verdad, que bastante, que yo creo que contribuyó un poco a esa progresión del tema de pelucas, pero... Ahora, por ejemplo, pues a lo mejor valorando el tejido, porque tampoco es algo que se vea con mucha frecuencia, se podría incluso plantear hacer una cirugía. Pero claro, quitar pelo de un sitio, ponerlo en otro. No sé, esto lo podríamos hablar algún día con algún profesional médico, de si dependiendo del grado de cicatriz se podría hacer un trasplante. Bueno, al final, a fin de cuentas, lo que le hicieron fue que le metieron globos debajo de lo que es la piel, ¿no? Para luego estirársela y luego después ¡Ah, es verdad! hicieron. Pero eso lo comenté yo en mi vídeo. Sí, creo que sí lo comentaste, sí. Buah, es que eso hace ya mucho tiempo, es que ya la memoria ya no me da para tanto, pero sí que es cierto que esa operación se hacía antes y es que es muy, muy bestia. Es decir, claro, la piel estira, pero es que, tú imaginaros haceros eso para... Claro, y encima con la de medicación que tomaba él, o sea, estaba enganchado al ansiolítico muy bestia. O sea... Es que, bueno, ya con Tofei, yo cuando escuché el podcast, lo he escuchado varias veces porque me parece una barbaridad, es que entiendo ese hombre cómo se volvió loco. O sea, yo he vivido un poco, pero un poco. Yo a lo mejor me he ido, por ejemplo, estaba tomando un café en una cafetería de Madrid esperando el tren y se me ha acercado una persona. Michael, ¿qué tal? O sea, de lejano. ¿Tú imaginas de ese tío que no podía salir ni de su casa? O sea, es que creo que tuve una anécdota que salió un día y se fue a una joyería y se pensaba que era un ladrón porque iba con pelucas y demás. O sea, tú imagínate ese tío, a mí yo me volvería loco. Tomarte un café en una plaza tranquilo, ese hombre no lo podía hacer. Entonces, claro, entiendo un poco cómo acabó tan mal. Me da pena, pero entiendo un poco por qué acabó tan mal. Pero ya os digo que lo del pelo a mí, vamos, a mí me hubiera hundido. O sea, yo pienso muchas veces, digo, madre mía, imagínate que ahora mismo se me quemara, ¿qué hago? O sea,
Madre mía. Es muy bestia, la verdad que eso fue, vamos, le marcó. De hecho, es muy curioso porque ese episodio trágico justo marcó la mitad de su vida, porque dio la casualidad de que esa fecha coincidía exactamente desde su nacimiento, o sea, ocurrió el mismo tiempo desde su nacimiento hasta su muerte. O sea, es muy curioso, o sea, no... Anda, pues eso no lo Poca gente sabía. conoce eso, pero sí, fue... Es Justo en... que ese, vamos, yo ya te digo que en mi peluquería suena mucho Michael Jackson porque yo soy muy fan. Y mucha gente venía, no, que no sé qué, no sé cuántas. Es que una vez que te lees el libro de Fate, te cuadran muchísimas cosas. Te cuadran muchas cosas, que la gente al final se deja llevar por lo que no es. Pero vamos, pasa igual con lo del pelo, es lo del marketing. Tú ves un anuncio de una clínica y lo das por válido, porque es que cuando yo me junto con médicos y le digo, no, no, es que ha pasado esto, y la gente me dice, "Eso no puede pasar, es que no conciben que un médico pueda ser un fulero, como digo yo, no, pueden, no conciben que un médico te engañe. Es que me han engañado en la cara a mí. Y me he juntado con médicos y se han reído en mi cara, básicamente, para decirme cosas o cosas rarísimas. Ocurre si son personas. Al final, yo lo he normalizado mucho. Antes los tenía como en un pedestal y ahora tengo en un pedestal a las personas, no a los médicos, ni a un bombero. No, yo tengo a la persona. La persona es la que está en ese pedestal. Y claro, es algo que a la gente no le entra en la cabeza. Yo, por ejemplo, en el libro, básicamente es alertando. Evita, mira. Vas a ver hábitos que tú haces en tu día a día para no dañar el pelo, que para ti son tonterías que sabes que no sabes que te pueden dañar el pelo. Luego, si tienes problemas de alopecia, cuidado con las clínicas, como hemos comentado aquí. Si te vas a hacer un trasplante de pelo, cuidado y evita esto. No hagas esto. Es decir, es básicamente lo que es. En vez de decirte lo que tienes que hacer, es no hagas esto. Es lo que más abunda. ¿Por qué? Porque esto es real. O sea, hace unas semanas entrevisté a un chico aquí en mi canal que fue a una clínica porque dijo, voy a preguntar y 6 días después se había operado y lo atendió una tía que decía que era doctora, no era doctora, era una comercial, enfermera, luego no fue a la cirugía, lo marearon y no le salió pelo, no le salió nada y le hicieron todas las pifias que se le puede hacer a una persona. Y el chaval decía, pero ¿cómo me ha podido tocar tú a mí? Digo, pues porque has caído en una clínica nueva que lo que quieren es pasta. Aquí ya sabéis que el tema del trasplante de pelo mueve mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque toca la parte fibra, la estética. O sea, toca la imagen. Y es que no es lo mismo cualquier usuario que vea este vídeo que se rape como si estuviera calvo y que me diga si se ve igual que con pelo. Ya os digo yo que no. Yo también te digo que no. Que antes de seguir con la entrevista, ya quedando la parte final, bueno, la verdad es mucho que hayas visto la entrevista que hicimos con Face Rock y ya aprovechamos para mandarle un fuerte saludo a Pablo, que hemos tenido la suerte de coincidir varias veces con él, un tío Sí, genial. yo hablé con él y la verdad que es muy agradable y es muy majo. Es un máquina. Quería preguntarte una cosa súper importante. Después de todos los conocimientos que tú has adquirido durante este tiempo, tanto la peluquería como tu profesión personal, decides emprender una nueva aventura que no es fácil, es tu propio producto, tanto champú como aceite, todo tipo de acondicionadores. ¿Cómo decides dar ese paso? Y bueno, ¿qué tal te va en ese negocio? Que bueno. Bueno, la gente se piensa que fue porque yo tenía el canal y no, los productos vinieron antes que el canal. A mí siempre me ha gustado, de hecho cuando yo abrí en 2012 fue porque estaba empezando el boom de los productos de barbería. Y yo ahora aquí tengo poquitos, pero yo ahí tengo un montón de productos porque es que me encanta la estética, el rollo. De hecho, yo en mi ciudad somos, creo que en aquella época éramos 5 los que nos pusimos barbería. Cuando todo el mundo decía, el barbero, si eso es viejo, si eso está caducado, yo decía, pero tío, si es que yo soy barbero, si es que mira, a mí no me gusta hacer tinte, no me gusta hacer mechas, a mí me gusta afeitar. O sea, un ritual de afeitado, ahora ya le dices a la gente, ¿lo has probado en barbería algún ritual de afeitado? Te dicen, ¡guau! Sí, eso es maravilloso, pero tú antes le decías, ¿te has afeitado a alguien barbero? Y decías, no, siéntate que vas a flipar. O sea, un ritual de afeitado es una experiencia relajante que le recomiendo a todo el mundo. A mí me gustaba eso, corte de pelo y barba. Era lo que me gustaba. Nos pusimos barbería y los productos me encantaban.
¿Qué pasó? Que en aquella época pues me surge la opción de hacer la oportunidad de hacer una marca de productos. Yo me voy a mi sitio de expansión. Yo tengo un familiar que tiene casa en la playa. A mí la playa me flipa. Pues me voy con un montón de libros, de productos cosméticos, y me voy y me diseño una marca de productos de barba. Aceites naturales, con los aromas, y hago mi primera marca, se llama Mr. Green Eyes. Esa marca vino antes, ya estaba, o sea, no había subido todavía un vídeo a mi canal y ya estaba esa marca ya en marcha. Total que años después decido cerrarla y empiezo con mi canal de YouTube. Pero claro, la gente cuando yo me ponía a hablar sobre productos del pelo, decía, venga, tenéis que utilizar champú, tenéis que utilizar vitaminas. Y la gente me venía y me decía, Michael, ¿por qué no las vendes tú? Y yo decía, claro, es que si yo te vendo un producto que te estoy recomendando, parece que te lo estoy recomendando más por vendértelo que porque te lo recomiendo. Entonces me decían, no, se te nota cuando tú vendes por vender o cuando recomiendas porque te parece bien. Y entonces dije, pues, oye, pues me abro mi primera página. Total, que yo cogí la otra página, la convertí y empecé a vender productos de vitaminas para el pelo. Y fue una puta locura. O sea, fue una locura, y perdón por la palabrota, pero es que en unos meses le dije a mi mujer y todo que se metiera conmigo a administrar mi empresa. Es decir, mi mujer y yo somos socios, llevamos la empresa, porque yo ya no daba abasto. O sea, la gente es súper maja, súper agradable, Mike, y empecé a vender champús, empecé a vender vitaminas, empecé a vender productos de peinado. Y claro, la gente venía, me preguntaba y le decía, prueba esto, pero ojo, claro, yo no, si yo un producto no lo tengo, yo te lo recomiendo de otro sitio. Es decir, yo siempre he pensado que en las marcas tenemos una competencia sana. Pero yo hay productos que yo no tengo, pero si sé que otra marca es buena, te lo recomiendo y eso lo sigo haciendo a día de hoy. Bueno, la cuestión es que me surge la oportunidad en ese momento de sacar mis propios productos con un formulista. ¿Qué hago? Me junto con él y le digo, quiero este efecto y quiero que lleve este tipo de productos. Y él dice, pues vamos a hacer esto y esto. Y ahí sacamos The All Wise, que ahora pues son los champús de Michael. Son productos naturales formulados por el doctor en química que os he comentado antes. Y yo me sorprendí porque yo no sé cuántos champús he vendido, pero una locura. O sea, porque la gente súper maja, los productos van bien. De hecho, tenemos uno de cerveza artesanal. Yo tengo productos, mira, hemos mandado productos a Latinoamérica, tenemos productos en Australia, tenemos productos en Estados Unidos. O sea, yo mando productos, me han mandado fotos y yo flipando con la gente. Pero evidentemente ahora en el mundo en el que estamos, ahora es más complicado. Somos una selva. Desde que la pandemia del COVID, todo el mundo se vio lanzado a vender por online y ahora mismo nos estamos entre todos peleándonos por el mercado. Tenemos un cliente más selectivo, un cliente que busca más ciertas cosas en los productos que le están dando otras marcas, por ejemplo, más marketing que otra cosa, que yo me niego a hacer. Yo, por ejemplo, me niego a decirle a la gente, como hacen otras marcas, que mis productos pues son, por ejemplo, más efectivos que minoxidil, que eso hay una marca ahora muy conocida que lo está haciendo, diciéndole que es eficacia comparable a minoxidil, y eso para mí es engañar al consumidor. A mí me gusta dar información real y sobre todo que la gente se pueda apoyar en mí para preguntarme, oye, ¿qué tal va este producto? Oye, ¿qué cera me recomiendas? ¿Qué champú? ¿Cómo utilizarlo? ¿Esto me va bien? ¿Esto me va mal? ¿Qué me recomiendas? Y eso es básicamente de lo que vivo hoy. Hoy básicamente vivo de mi tienda online y la verdad es que tengo que deciros que la gente es increíble. Ya no os puedo decir más, así que básicamente yo estoy aquí por mis seguidores. Si no fuera por ellos, yo estaría pues trabajando en una peluquería o en una barbería ahora mismo y ya está. Y aquí sigo por ellos. Además, este negocio increíble, sabemos que decidiste escribir un libro que ya está a puntito de salir. ¿Qué nos puedes contar en primicia sobre tu libro? Sobre tu libro? Pues yo el libro, fijaros, yo me voy a Turquía a hacerme el segundo trasplante y cuando vengo, yo me acuerdo el día, fijaros, esta es una historia que a mí me encanta contar porque yo estaba con mi tienda online, esa primera tienda online, y me arruino. Me arruino al punto de que tengo que volver a casa de mis padres, a dormir en el sofá. O sea, y yo estaba mirando algunas veces la cuenta del banco y diciendo, como mañana me cobren un recibo, estoy jodido. O sea, ¿de dónde saco yo? Bueno, la cuestión es que publico un vídeo que se llama Me voy a Turquía a ponerme pelo.
yo recuerdo el teléfono, ponerlo en silencio, porque me mandaron cientos de mensajes. Ese vídeo tuvo 20.000 visitas en un día. O sea, fue mi vídeo en esa época que más visitas había tenido. Y a partir de ahí las cosas mejoraron mucho. La tienda se me explotó, empezó gente a venir a mi barbería a hacer asesorías. Es decir, en esa época lo reventé. Y decido dentro de esas cosas, digo, ya para ser el youtuber completo, tengo que escribir un libro. Y me pongo a escribir una guía, que de hecho la tendría por aquí en la primera versión, y la escribo pues a lo largo de unos meses, pero llega un momento en el que yo estoy sentado, ya intentando hacerme mi propio criterio, digo, esto no lo puedo publicar, si yo solamente tengo una visión del trasplante capilar, me falta otra visión. Y lo entierro en un cajón y lo dejo ahí apalancado. Hasta que hace unos meses me escribe una editorial. Michael, te hemos seguido, queremos hacer un libro contigo, ¿qué te parece? Dije, si yo tengo el libro ahí, si solo tengo que sacar y añadirle cosas. Bueno, lo he reescrito entero, lo he revisado de pe a pa y voy a publicar un vídeo básicamente con todas las dudas que tienen mis seguidores y con lo que considero la experiencia interesante para una persona que desde cero empieza con alopecia o que ya puede tener un cierto bagaje en este mundillo. Básicamente, te explico lo que es el pelo, te explico lo que es el cuero cabelludo, porque son, para mí, dos entidades totalmente distintas. El pelo necesita unas cosas y el cuero cabelludo otras. Nos vamos a factores que dañan el pelo, a los que parece que dañan, pero no, solo dependiendo del uso. Nos vamos a lo que es la caída, a explicarte lo que es. Es decir, una persona que se lea este libro, ya sea un peluquero, ya sea un profesional, puede ver una visión totalmente. Por ejemplo, una de las doctoras que ha firmado el prólogo del libro dice, es que después de leer este libro, yo ahora entiendo el miedo que me comenta la gente y que yo no he podido experimentar porque yo no me he operado. Yo ahora sé cómo entran a quirófano y yo entiendo que van con miedo, porque ahora he visto ese miedo en este libro. Entonces, es al final un libro basado en experiencia, en mucha experiencia clínica de algunos doctores y al final básicamente en mi criterio. Y el libro, pues tengo expectativas de que sea un libro que va a estar, básicamente, se va a vender tanto en Sudamérica como en Estados Unidos y demás. Tengo esperanzas de que lo pete bien. Pero bueno, tengo claro, tengo los pies en el suelo, tengo claro que esto al final es un mundillo que solamente le interesa a la gente que está dedicándose a ello. Entonces, claro, no tengo expectativas de decir, voy a ser escritor de moda. No, o sea, eso no, pero que el libro pueda servirle a la gente, venda más o venda menos, que la gente que lo lea diga, joder, me ha servido para... Porque a mí lo que más gusto me da a día de hoy es que un tío me escribe y me diga, Michael, ayer fui a una clínica, me iban a cobrar 3.000 euros por un tratamiento y gracias a tus vídeos le he dicho que no. Eso tiene para mí... Es decir, para mí eso es más interesante que tener un vídeo con 8.000 millones de visitas. Porque realmente eso que has hecho a esa persona le ha ayudado. Eso es lo que busco con este libro. Qué bueno. Estaremos atentos cuando se lance oficialmente el libro. Os lo mandaré. Pues bueno, Michael, ya para no robarte tampoco más tiempo, vamos ya con la dinámica del canal, que siempre se lo dejamos a todos los entrevistados y entrevistadas que tenemos, ¿no? Básicamente consiste en que le dejamos que nos deje una pregunta el último entrevistado que hayamos hecho al siguiente entrevistado sin saber quién es. Uf. En tu caso, la última que entrevistamos fue a Odil Fernández, que es médico de familia y bueno, pasó por cáncer de mama, bueno, cáncer de ovario y demás. Y te dejó la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son mis prioridades en la vida? Pues hace unos meses se me trastocaron las prioridades, básicamente porque fui padre y mi hija pasó, de hecho, este año vienen muchos proyectos a los que siempre he dicho que no. De hecho, prácticamente el libro también ha sido un proyecto desde que me enteré que iba a ser padre. Es decir, estoy haciendo todos los proyectos que siempre me he negado a hacer por miedo, porque por desgracia suelo tener bastante parálisis por miedo, por el qué dirán mis seguidores. Y la verdad es que mi hija llegó y me trastocó el mundo entero y mi hija ahora mismo para mí es mi prioridad número uno. La siguiente que diría sería, céntrate en la gente que te apoya, no en la que está a tu lado, en la que te apoya, porque yo he tenido por desgracia mucha gente a mi lado
que realmente no estaba a mi lado por estar conmigo, sino porque le interesaba. Y eso es algo que duele, es algo que te da una toxicidad increíble a nivel de vida, y cuando te juntes con alguien unas cuantas veces y veas que la toxicidad que te aporta es mayor que digamos que la paz, la tranquilidad, el bienestar, déjate a esa persona. Entonces ahora me centro en juntarme, ya sean más cercano o menos, con la gente que me aporta, que me apoya, que sé que están conmigo porque realmente le intereso yo como individuo, no porque tenga más seguidores, tenga menos, o porque realmente pues le invite a comer. Y ya el último es aprende algo nuevo cada día. A mí me gusta siempre acostarme sabiendo algo nuevo, y es algo que intento siempre cumplir porque, porque creo que es la base de lo que al final... A mí me da gusto ahora cuando la gente viene y me pregunta, el poder decirle, pues mira, esto lo he aprendido nuevo. Y creo que es una de las prioridades que tendría ahora en mi día a día. Y luego, sobre todo, pues ser feliz. Ser feliz, porque es que no. Ya hemos venido a este mundo muchas veces para sufrir, pero vamos a intentar que sea agradable, que sean momentos bonitos, que te los lleves a tu almohada por la noche, te tumbes y digas tú, hostia, qué ratico más bueno he echado con mi gente y demás. Yo creo que esas ahora mismo son mi hija. Bueno, podría decir mi trabajo, mis seguidores también le podría decir que también están ahí, porque una de las cosas que creo que me ha hecho todavía estar aquí es que yo le respondo a mis seguidores personalmente, gratuitamente, desde hace muchos años, y además respondo, o sea, que soy yo, o sea, que no es otra persona, y creo que eso también lo considero algo de darle a la gente que me apoya, porque toda esa gente me ha apoyado. Creo que también esa sería también otra opción. Y yo creo que ya me voy a repetir. Y de dejarle otra pregunta al entrevistado. Tú tienes de la índole que tú quieras, sin saber quién es, claro. Lo que tú digas. Fíjate, le voy a hacer una pregunta de una cosa que a mí me sorprende, y de hecho podemos hablar si queréis, os doy mi opinión, de por qué siempre le hacemos más caso a las cosas negativas que a las positivas. Es decir, vosotros mañana publiquéis esta entrevista o cualquier otra y os ponen 30 comentarios diciendo ¡wow! ¡Qué chula! ¡Qué entretenida! ¡Wow! Me ha encantado el invitado. Y viene una y dice sois más malos que la carne de pescuezo, como se dice en Andalucía. Y os quedáis todo el rato rayados diciendo, cago en 10 que ha venido este tal, que me ha quedado rayado, que no sé. O sea, ¿por qué hacemos eso de centrarnos en esa persona tan mala que ha venido que no sabe ni quién es? Lo mismo es alguien que sea un envidioso, lo mismo es tu primo que quiere trolear, da igual, te centras más en eso. Y es algo que a mí siempre me ha chocado, porque siempre he tenido muchos problemas a la hora de crecer en YouTube con ese problema, o sea, con ese tipo de dinámica, de siempre hacerle caso a la gente hasta que llega un momento en el que ya te haces tu piel blindada y dices, fuera. Creo que sería una pregunta interesante a ver qué opina otras personas. Muy bueno, muy bueno. Y Michael, ya que la has lanzado, si quieres responderla tú, pero ¿crees que eso ocurre? Que nos centramos siempre en los comentarios negativos, aunque tengamos mucho más positivos. A ver, yo creo que parte también es porque tenemos los pies en la tierra, intentamos siempre tener los pies en la tierra, pero yo creo que que la ira, es algo que está tan interiorizado, que yo creo que tienes que tener mucha paz mental. Te incendia por dentro realmente ese tipo de comentarios, y te hace tener un sentimiento más profundo. El que alguien te ponga un comentario así o veas cualquier cosa, te hace como sentir algo más profundo, y te llega más dentro. Realmente hay que verlo y decir, triste, porque normalmente, mira, yo consumo mucho YouTube, yo consumo mucho Spotify, consumo muchas series, muchas películas. A mí jamás en la vida he visto películas malísimas, he visto series malísimas, y a mí jamás en la vida se me ocurriría acercarme al director, mandarle un mensaje a su cuenta privada o ponerle un comentario y decir, ¿qué película más mala? Retírate, socio, que... Jamás en la vida. Pero porque yo no, en mi vida no vivo enfadado, no tengo problemas. Pero hay gente que sí, que vive enfadada. Yo esto me lo he visto mucho en barbería. Gente de venir a mí, a hacerme cabrear, porque realmente ellos viven cabreados. Entonces, creo que es algo que te hace sentir algo muy profundo. Entonces, hasta que no pones una barrera de luz o una barrera ahí que evitas hacerle caso de... Si es un clic, lo quitas
y fuera. Eso a mí en su día me quitó mucho el sueño, pero os estoy hablando hacía mucho tiempo. Ya llega un momento en el que ya se te hace la piel de acero y ya un poco pasas del tema, pero a toda persona que se ponga a hacer contenido, que se prepare para triunfar, que se prepare para fracasar, que se prepare para que le digan de todo. Realmente lo que tienes que hacer es sentirte realizado con lo que haces. Y oye, te equivocarás, pero eso es tu escuela de ese día. Al siguiente, pues ya aprenderás y él hará las cosas de otra manera. Bueno, ojalá que solo sigamos creciendo y haremos caso a tus consejos que nos dice Michael. Bueno, pues hasta aquí llega la entrevista. De verdad ha sido un placer enorme poderte traer al canal, que hayas sido tan amable con nosotros, tan abierto con nosotros y con los futuros seguidores que verán esta entrevista. Y si te quieres despedir, pues la cámara es tuya para que digas lo que quieras. Pues nada, chicos, gracias. Disculpad la chapa, sé que soy un poco pesado, pero son cosas que al final son importantes porque mucha gente verá este vídeo y dirá, bueno, yo no tengo problemas, pero bueno, en fin, ya está, no pasa nada. Pero cuando los tengas, esta información te puede, uno, evitar que pierdas el pelo, que es el objetivo principal. Dos, que pierdas el dinero, que a mí, ¿qué queréis que os diga? Vengo de familia humilde, mi madre era limpiadora y mi padre trabajaba en un parking de gerente y demás, y sé lo que es llegar a fines de mes y escuchar a mi madre decir, bueno, que voy a comprar la semana que viene que tengo la cuenta temblando. Entonces sé lo que es el dinero y sé que no todo el mundo se puede permitir tirar el dinero tontamente, que llevéis mucho cuidado. Y luego, sobre todo, que hagáis las cosas con mente fría, con tranquilidad, y que, sobre todo, que intentéis entender y tener empatía por otras personas que así puedan tener este problema. Por ejemplo, que una persona se quede calva y le dé igual, pues genial, me alegro, de puta madre. Y luego, si otro tiene problema, pues que no se le echen encima, que tampoco está haciendo daño al hombre, está teniendo unos sentimientos y son sus sentimientos. Hay que entenderlo, hay que respetarlo y sobre todo, pues tener empatía con él. Así que nada, espero os haya gustado y que muchas gracias. A ti, Michael.